Viajé a la antigüedad, abrí un restaurante y arrasé con la competencia usando solo un microondas y comida precocinada. Mientras los otros chefs se asaban vivos al alba con el humo y el fuego, mi plato estrella salía en 3 minutos exactos. Ellos sufrían por conseguir ingredientes frescos, pero mi refrigerador era un pozo infinito. Un solo pollo kung pao bastaba para que toda la calle se volviera loca por probarlo. Ni un asiento vacío. El mismísimo líder de la Alianza de Artes Marciales acampaba en mi local negándose a salir y la princesa me rogaba con oro puro que abriera sucursales. Todo iba perfecto hasta el día en que mi microondas no aguantó más y murió por completo. Pero justo ahora el inminente cierre de mi pequeño local moderno de comida para llevar me tiene al borde del colapso. De repente un vozarrón resonó desde la puerta y jefe, ¿hay alguien ahí? Tráigame algo de comer rápido, me muero de hambre. Lumen, que estaba con la mirada baja, se sobresaltó ante el grito que rompió el silencio de la tienda. Voy, que le sirvo 15 minutos o es gratis, respondió por inercia mientras guardaba el teléfono, pero al levantar la vista se quedó helado. La barra de su moderno local había desaparecido, reemplazada por una antigua taberna de madera. Biomos de tinta, mesas clásicas, faroles rojos colgando de la enorme escalera, todo era extrañamente familiar pero a la vez totalmente ajeno. ¿Dónde demonios estoy? Se suponía que estaba en mi propia tienda y este cliente lleva túnicas antiguas. ¿Acaso me metí en el set de grabación de una película histórica o sigo dormido y estoy alucinando? Oye jefe, ¿qué tanto miras? Sirve algo ya, lo que sea, no soy exigente, gritó el cliente impacientándose al ver a Lumín paralizado. Sí, enseguida Lumín asintió torpemente y se giró hacia la cocina. Fuese real o no, sentía que necesitaba echarse agua en la cara para despertar. Entró, abrió la nevera y sacó su producto estrella, una bolsa de pollo kung pao precocinado. La cortó, la volcó en un plato y la metió al microondas. Mientras la máquina zumbaba, corrió al lavabo, se salpicó la cara con agua helada y trató de calmarse. Respiró hondo y volvió a salir de la cocina. Luces fluorescentes, puertas de cristal, el viejo ventilador, la atmósfera moderna estaba intacta. Uf, con que era una alucinación. Ese cliente nunca existió. Espera, si el cliente no existe, acabo de calentar ese pollo para nada. Bueno, me lo comeré yo, total esta noche. Ni siquiera he cenado. Sacudió la cabeza y volvió a la cocina justo a los 3 minutos y medio. Una campanada indicó el final y un aroma exquisito inundó el aire al abrir la puerta del microondas. Tomó los palillos, probó un trozo de carne y asintió. Para hacer comida precocinada el sabor era brutal, aunque quién sabe cuánta ciencia llevaba encima. Mientras tanto, en el salón antiguo el cliente hambriento seguía sentado completamente solo. Si no estuviera al borde de la inanición jamás habría pisado este antro sin nombre. Si hubiera sabido que este camino era una trampa me habría ido por el otro. Ni comida ni posada, qué estafa. Si hubiera tomado la ruta vecina ya estaría descansando a mis anchas en una buena taberna disfrutando de un banquete caliente. Esa taberna sí que sabe cocinar, siempre sacan platos nuevos para deleitar a los veteranos como nosotros. Pero este lugar es un desastre. Ni grande ni pequeño, apenas 6 mesas sucias y llenas de polvo. Hasta se pueden ver telarañas en los rincones. Salta a la vista que nadie ha limpiado aquí en mucho tiempo o que hace meses no entra ni un alma. Y con este aspecto que me van a servir un engrudo de hierbas salvajes me moriré envenenado si como aquí, pero si no como me muero de hambre. ¡Qué crueldad! En fin, me conformaré con llenarme el estómago y cuando vuelva a la capital me daré un festín en el restaurante Taifeng. Un momento, de donde viene ese aroma estaré alucinando por el hambre. Es imposible que un nido de ratas como este huela a gloria. Al abrir los ojos Wang Qiang se topó de frente con Lumín, quien sostenía un plato y estaba a punto de meterse un trozo de pollo en la boca. Las miradas se cruzaron. El silencio fue absoluto y la escena se volvió insoportablemente incómoda. Jefe, ¿qué se supone que hace en estos tiempos un dueño comiéndose la comida del cliente en su cara? Es una insolencia. N no es lo que parece, buen hombre, solo estaba comprobando si ya estaba bien cocido. Lumín soltó los palillos de inmediato. Pensé que era una alucinación y no quería desperdiciarlo. Esta comida no la quiere ni regalada la gente. ¿Quién diría que al cruzar la puerta volvería a este lugar tan extraño? Ya déjate de tonterías. ¿Qué clase de plato es este? La atención de Wang Qiang ya había sido secuestrada por la comida. El aroma era hipnótico. El pollo brillaba con un rojo espectacular cubierto de una salsa espesa y suculenta acompañado de pepinos verdes y cacahuetes dorados. Solo verlo le hacía agua a la boca. ¿Pollo kung pao acaso nunca lo ha probado?, preguntó Lumín desconcertado mientras ponía el plato frente al cliente. El pollo kung pao era un plato tan casero y ordinario que todo el mundo sabía prepararlo. Era delicioso sí, pero no como para volver loco a alguien. Y menos esta versión que ni siquiera estaba recién hecha en una sartén sino repleta de tecnología y conservantes. Pero ver a este hombre reaccionar como si estuviera frente a un manjar divino le hizo dudar de su propia cordura. De verdad acabo de viajar en el tiempo y jamás, nunca en mi vida vi un plato tan perfecto en color, aroma y sabor. Huele increíble. Wang Qiang no aguantó más y se metió un trozo en la boca. Sus ojos se abrieron de par en par, era como si un pollo vivo bailara en su lengua. La carne era tan suave que se deshacía inundando su paladar de un sabor profundo, fresco y exquisito. El pepino aportaba un toque crujiente que cortaba la grasa a la perfección y los ingredientes misteriosos estallaban en su boca. Un milagro culinario. Si tuviera una buena jarra de vino ahora mismo, sería la vida de un dios. Pero bueno, para ser un pobre local de mala muerte tener un plato tan espectacular ya era un regalo de los cielos. No se podía exigir más. Y claro, este lugar no vendía alcohol, que tienda de comida para llevar iba a vender licor. Me alegra que sea de su agrado. Al ver la devoción con la que Wang Qiang comía, Lumín empezó a sentirse un poco avergonzado. Una simple bolsa de comida precocinada de 5 yuanes no merecía tantas alabanzas. Ese aroma seguro venía de algún saborizante industrial excesivo y la textura del pollo pura hechicería química. Lo más aterrador era que la fecha de caducidad marcaba 2 años y ya había pasado año y medio. Solo de pensar en la cantidad de conservantes le daban escalofríos. Claro que por ese precio
tener carne y verdura y no matar a nadie en el proceso ya era digno de aplauso. Delicioso. Esto es una maravilla. Nunca probé algo así. Tráeme otra ración. No, tráeme 10 raciones más. Wang Qiang dejó el plato más limpio que un espejo y soltó un suspiro de puro éxtasis. El sabor es divino pero las porciones son de miseria. Y el dinero no es un problema para mí. Marchando. Deme un segundo. Lu Men volvió a la cocina, abrió la nevera, sacó los paquetes en plató y los metió al microondas. 30 segundos para descongelar 3 minutos de calor. Su agilidad era asombrosa. Puso a trabajar los 10 microondas al mismo tiempo y aprovechando la pausa empezó a atar cabos sobre lo que acababa de pasar entre el salón y la cocina. El secreto parecía estar en la puerta que cruzaba. Su cocina era amplia y tenía 2 salidas. Una daba directamente a la parte delantera de su tienda moderna de comida para llevar. La otra daba una vuelta por debajo de la escalera y la usaba para subir al segundo piso a descansar. ¿Quién iba a imaginar que esa misma puerta desataría esta locura? Cruzando por esa puerta bajo la escalera se viajaba directamente a la antigüedad. Lu Men asomó la cabeza un par de veces para comprobarlo. Efectivamente, la puerta principal lo dejaba en su local del siglo XXI mientras que la puerta bajo la escalera lo escupía en esta taberna del pasado. Podía viajar en el tiempo. Una ráfaga de pitidos de los microondas lo sacó de su trance. Se arregló la ropa y sacó las 10 raciones de pollo kung pao. Pasara lo que pasara tenía que atender a este cliente primero. Cuando cerrara la tienda ya tendría tiempo de investigar este misterio a fondo. Saliendo de la cocina con los platos haciendo equilibrio, Lu Men volvió a cruzarse con la mirada de Wang Qiang que seguía lamiendo el plato sin piedad. Buen hombre, no hace falta llegar a tanto, dijo Lu Men manteniendo una sonrisa profesional aunque por dentro murmuraba, viste ropas finas pero parece que lleva 3 vidas sin comer, le ha sacado brillo a la cerámica. Vaya jefe, qué velocidad la suya. Wang Qiang se sonrojó de pura vergüenza. Le juro que yo no soy así. Incluso cuando como en el majestuoso restaurante Taifeng de la capital solo dejo el plato limpio, jamás lo lamo. Soy un hombre de estatus, esto es inaceptable para alguien de mi posición. Pero no pude evitarlo, su comida es demasiado buena. Esa salsa es una maldición, te atrapa y no se preocupe, la especialidad de la casa es la rapidez. Aquí tiene sus 10 porciones de pollo kung pao. ¿Desea algo más? Lu Men hizo un esfuerzo sobrehumano por mantener la compostura. Estaba entrenado para no reírse ante los clientes por muy absurda que fuera la situación. Podía aguantarlo, claro, a menos que el tipo volviera a usar su lengua como trapo de limpieza. No hace falta, espera. ¿Tienes arroz blanco?, lo interrumpió Wang Qiang agitando la mano. El cliente pensó, para una taberna de pueblo tener un plato estrella ya es mucho pedir. Con la velocidad a la que lo ha traído seguro es lo único que sabe cocinar. No pediré otra cosa. Pero si mezclo esa salsa divina con un buen tazón de arroz será la gloria. Claro que sí, señor. Lu Men asintió de inmediato. El arroz blanco era literalmente lo único no precocinado de todo su menú. Como el grano era barato y fácil de hacer, lo preparaba él mismo aplicando las técnicas secretas que le había enseñado un verdadero maestro de cocina. Su método era infalible: remojar el grano en agua caliente dentro de un barril de madera, añadir unas gotas de aceite de sésamo y coronarlo con un par de rodajas de salchicha artesanal. Nada de embutidos baratos, usaba salchichas caseras hechas con carne de cerdo de primera, embutidas y secadas al sol durante 81 días exactos. Ese embutido le daba al arroz un toque dulzón y un aroma a carne irresistible. Por supuesto el grano también era vital, usaba arroz buchán tan común como excepcional. El resultado al vapor era un arroz brillante regordete con un aroma cautivador. Su textura era suave pero firme con el punto exacto de dulzura y cada grano perfectamente separado. Podía considerarse un tesoro entre los arroces. Y lo mejor de todo era su relación calidad-precio. Tal vez no fuera un lujo imperial pero era sustancioso y delicioso. Su mayor secreto residía en el recipiente, un barril de madera de alta gama hecho a medida. Al cocinarlo ahí el arroz absorbía un aroma natural inigualable. La combinación de estos 3 factores dejaba un sabor inolvidable en el paladar. Por eso aunque vendiera comida precocinada despachaba miles de pedidos al día. Había clientes que solo venían a comprar su arroz. Incluso aquellos que no se daban cuenta de que el verdadero héroe de la comida era el arroz sentían que los platos precocinados sabían muchísimo mejor gracias a él, convirtiéndose en clientes habituales. Como a esa hora ya no esperaba más clientela, Lu Men decidió volcar todo el arroz que había mantenido caliente durante el día en un recipiente colosal. Aquí tiene su arroz, buen hombre, anunció Lu Men dejando la enorme olla en la mesa de al lado ya que la del cliente estaba sepultada bajo los 10 platos de pollo. Wang Qiang, que devoraba la carne sin freno, miró de reojo y por poco se atraganta de la impresión. Arroz, una palangana entera llena hasta el borde de arroz blanco purísimo. Al ver esa montaña nevada frente a él se le cerró la garganta y tosió violentamente. ¿Qué pasa, señor? ¿Es demasiado arroz?, preguntó Lu Men. No se preocupe, puede servirse en su cuenco y comer solo lo que quiera. Lu Men pensaba genuinamente que el cliente se había asustado por la monstruosa cantidad. Y tenía sentido. Aunque los platos de pollo kung pao eran pequeños, 10 raciones sumaban una barbaridad de comida. Si a eso le añadías una olla gigantesca de arroz era fácil reventar de una indigestión. Bueno, lo que sobre lo usaré mañana para hacer arroz frito. Con arroz del día anterior queda mucho mejor. No, no es eso, lo interrumpió el cliente boquiabierto. Lo que quiero decir es que en esta casa sirven arroz completamente blanco. Pues claro que otra cosa iba a usar sino arroz. Lu Men se rascó la nuca totalmente perplejo. ¿De verdad son tan inmensamente ricos y prósperos en estos tiempos?, pensó el cliente estupefacto. Quien abre una taberna depende exclusivamente de los plebeyos de los alrededores. Y en esta época la gente común jamás podría permitirse el lujo de comer arroz blanco. La inmensa mayoría de los campesinos sobrevive a base de arroz integral o granos toscos. Decir que comen cáscara sería exagerar un poco, pero comer arroz blanco refinado a diario es un lujo impensable. Solo las familias más ricas y poderosas se lo permiten. Incluso un funcionario de 7º rango, si es honrado, tiene que mezclar su arroz con cereales baratos para subsistir. Nadie come
come arroz purísimo en cada comida. Una olla tan grande de arroz blanco cuesta una verdadera fortuna. Por un instante el pánico se apoderó de él al pensar en su propio bolsillo. Esta maravilla no cae del cielo, es el fruto del trabajo duro y tiene un precio altísimo. Por cierto, ¿cuánto te debo por la comida? Ante el tono tan natural de Lu Min, Wang Qiang se quedó helado, perdiendo un poco la compostura. Déjame calcular, el pollo kung pao son 10 monedas por plato. 10 platos 100 monedas. El tazón de arroz digamos 5. En total 105 monedas. Lu Min hacía cálculos mentalmente. En su local los precios siempre eran más bajos que a domicilio. Si a domicilio costaba 12, en la sala 10. Sin intermediarios, incluso cobrando menos, las ganancias siempre eran mayores. 105 monedas, qué barato. Wang Qiang estaba sorprendido. Con el sabor que tiene este pollo kung pao, si estuviéramos en un lugar como el restaurante Taifeng de la capital, solo este plato costaría las 100 monedas. Yo pensaba que toda esta comida me saldría en más de un tael de plata, y resulta que una decena de platos de carne y un enorme tazón de arroz apenas pasan de las 100 monedas. Esto es una verdadera ganga. Si quiere verlo así, adelante. Lu Min estaba a punto de decirle que en realidad cobraba 105 yuanes, pero recordando que estaba en la antigüedad prefirió dejarlo pasar. Solo quiero deshacerme de este tipo de una vez para investigar qué demonios está pasando aquí, pensó. Bien. 105 monedas, ¿verdad? Toma, aquí tienes un tael de plata. Búscame un lugar donde dormir y quédate con el cambio. Wang Qiang sacó alegremente un tael de plata y lo dejó sobre la mesa. Lo siento, pero este humilde local solo sirve comida, no ofrecemos alojamiento. El corazón de Lu Min dio un vuelco. ¿Acaso está loco? Este lugar es demasiado extraño, no puedo dejar que nadie se quede a pasar la noche. Si mi secreto sale a la luz estoy muerto. No te preocupes, solo encuéntrame cualquier rincón para descansar un rato, te pagaré extra. Wang Qiang seguía saboreando su pollo kung pao, ignorando por completo la tensión en el aire. Aunque pague extra es imposible. Termine su comida por favor, estamos a punto de cerrar. El rostro de Lu Min era implacable. Para mí un tael o una moneda de plata son exactamente lo mismo, al final del día no son yuanes. No significan nada. Tal vez si hablara de oro lo pensaría, pero aún así me negaría. Nada, absolutamente nada es más importante que proteger mi secreto. Ya veo, está bien. Al ver la firmeza de Lu Min, Wang Qiang no tuvo más remedio que ceder. Aunque ya está anocheciendo, los de mi clase estamos acostumbrados a viajar sin descanso, dormir a la intemperie es el pan de cada día, así que pasar la noche al raso no es ningún problema. Y después de haber disfrutado de un banquete tan exquisito me doy por más que satisfecho. Pero debo admitir que este plato es extraordinario y el arroz es una maravilla. Es como si este arroz blanco fuera 100 veces más dulce y aromático que cualquier otro que haya probado. Tiene un ligero toque a carne, cada grano está en su punto, ni muy duro ni muy blando, pero es solo arroz blanco. ¿Verdad que tan delicioso puede llegar a ser un simple tazón de arroz? No debe ser mi imaginación. Es una ilusión creada por lo increíble que está la comida. Wang Qiang sacudió la cabeza atribuyendo todo aquel sabor a la exquisitez del pollo kung pao. Comió con avidez. En tan solo un par de horas devoró los 10 platos de carne y el gigantesco tazón de arroz hasta no dejar ni las sobras. Justo cuando estaba a punto de lamer el plato por segunda vez, Lu Min lo escoltó cortésmente hacia la salida. En el instante en que cerró la puerta, Lu Min dejó escapar un largo y pesado suspiro. Por fin tenía un momento para examinar a solas aquella posada antigua que había aparecido de la nada. El mobiliario del lugar era bastante austero: 5 mesas cuadradas para 4 personas y una mesa larga donde a duras penas cabrían unas 10. Además de eso, solo había un mostrador justo frente a la entrada y unas escaleras de madera que subían al segundo piso. En la parte trasera parecía haber un patio. Lu Min fue a echar un vistazo. Era un patio amplio con establos, un molino de piedra y un par de habitaciones a los lados. Todo el diseño gritaba que había sido construido para ser una posada. Pero lo más inquietante era que en el patio trasero había otra puerta que daba directamente a la cocina. Al cruzarla se topó con una auténtica cocina antigua cubierta de telarañas y bajo una espesa capa de polvo. Era evidente que nadie había pisado aquel lugar en años. Los fogones estaban desiertos, ni siquiera se veía el rastro de una rata. Parece que una especie de anomalía temporal ha conectado la puerta de mi cocina con la puerta de esta vieja posada. Tras revisar la cocina, Lu Min subió a inspeccionar la segunda planta. Arriba no había nada fuera de lo común. Una decena de habitaciones completamente vacías y atrapadas bajo las mismas telarañas. Subir ahí de noche era escalofriante, se sentía exactamente como entrar en una casa embrujada. Solo dar un paseo por el pasillo fue suficiente para que un escalofrío le recorriera la espalda. Lu Min bajó las escaleras a toda prisa y cruzó hacia su lado del restaurante. Al ver su cocina luminosa y familiar, por fin sintió la cálida sensación de estar en casa. El mundo moderno es mucho mejor. Tras cargar los platos sucios en el lavavajillas sin pensar demasiado, Lu Min se desplomó en su cálida cama y cayó en un sueño profundo. Durmió de un tirón hasta la tarde del día siguiente. Cuando despertó y revisó la hora, ya era demasiado tarde para la hora del almuerzo, así que decidió que no abriría el local. Tengo cosas mucho más urgentes que atender. Su destino, la calle de los anticuarios. Lu Min sopesó en su mano las 15 monedas de cobre y el pequeño fragmento de plata. Aunque Wang Qiang insistió en dejar un tael entero, no tomó ni un centavo de más. El dinero que no me pertenece no lo toco. Si ya hay un precio fijado se respeta. Si quiero ganar más subiré los precios la próxima vez. Pero no me convertiré en un estafador sin escrúpulos. En mi local los precios siempre están a la vista. Nunca intentaré aprovecharme de mis clientes. Después de dar unas cuantas vueltas por la calle, eligió una tienda de antigüedades que le dio buena espina y entró. Al fin y al cabo el dinero antiguo seguía siendo dinero antiguo. Si quería convertirlo en moneda moderna, primero tenía que sondear cómo estaba el mercado. Oh, dígame joven, ¿qué anda buscando? El dueño de la tienda era un anciano risueño de semblante muy amable. No vengo a comprar. Tengo un par de objetos y me gustaría que un experto como usted les echara un vistazo. Lu Min fue directo al grano entregándole las monedas y la plata. Sería mucha molestia preguntar de dónde sacó esto, muchacho, herencia familiar. Quizás el anciano apenas les dio una mirada antes de preguntar con cierta duda. Las compré, mintió Lu Min sin pestañear. Las compraste como antigüedades. Se podría decir que si Lu Min asintió. En el fondo su intención era venderlas como tal. Después de todo venían de la antigüedad. O entonces discúlpeme la franqueza muchacho, pero me temo
temo que le han vendido una falsificación, suspiró el anciano moviendo la cabeza con lástima. Una falsificación imposible. Lumín se quedó perplejo. ¿Acaso la noche anterior me metí en un set de grabación sin darme cuenta? Pero hoy antes de salir comprobé que la posada seguía ahí. Lo de anoche no fue un sueño. Si pagó precio de antigüedad por esto, sin duda lo estafaron. Fíjese en los caracteres de la moneda, ya ni hablemos del nombre. Si repasamos nuestros 5000 años de historia, jamás ha existido una dinastía con ese nombre. Además, lo más importante en una antigüedad es la pátina y la oxidación, y estas monedas brillan como nuevas. Se fabricaron hace menos de 20 años. Quien las falsificó ni siquiera se esforzó, intentaron ahorrar hasta en los materiales. Y eso no es todo. Ay muchacho, eres demasiado confiado, ya ni siquiera sé qué decirte. Espero que no hayas gastado mucho dinero en esto. A estas alturas la mirada que el anciano le dirigía a Lumín era de pura lástima, como si estuviera viendo a un ingenuo. ¿Cómo se le ocurrió comprar algo tan evidentemente falso? El dueño de la tienda se mantenía con su misma sonrisa amable y compasiva. ¿A qué se refiere?, preguntó Lumín desconcertado. Mira, aunque estas piezas no son antiguas, el cobre es auténtico y la plata también. Ahora mismo el cobre ronda los 85 por kilo y la plata supera los 10.000. Aunque la pureza de tus monedas y de este fragmento no sea la mejor, podría sacarles unos 50 o 60 yuanes. Digamos que solo perderías la mitad de lo que invertiste si vas a un joyero, seguramente te lo compren. Claro que si pretendías venderlo como reliquia, ese dinero ya lo tiraste a la basura, le aconsejó el anciano con buenas intenciones. Entiendo, le agradezco mucho su ayuda. Lumín se despidió. 50 o 60 yuanes, la pérdida no es tan terrible. Es justo lo que me costaron esos platos precocinados. Pero el problema es que no estoy ganando absolutamente nada. Al salir del anticuario, Lumín visitó un par de tiendas más, pero la respuesta fue exactamente la misma. Se sintió profundamente desanimado. Y yo, que pensaba hacer una fortuna con esto, tendré que olvidarme de la idea. Si quiero ver ganancias reales, tendré que subir los precios de la comida, aunque siendo sincero, ni así sacaría tanto margen. Es ridículo porque es tan difícil ganar dinero. Tengo un portal a la antigüedad, es el poder definitivo. Y aún así me las veo negras. Para sacar un par de monedas es para morirse de risa, murmuró para sí mismo. Cuando volvió al restaurante ya pasaban de las 3 de la tarde. No pensaba aceptar ni un solo pedido a domicilio hoy. Necesitaba entender qué diablos estaba pasando al otro lado de esa puerta. Aunque no haya dinero de por medio, tengo que controlar lo que ocurre allá, sino qué pasaría si alguien cruza hacia mi mundo. Todo se iría al diablo. Y si mejor tapio esta puerta de una vez. Lumín se quedó mirando la entrada en su cocina, luchando contra el impulso de sellarla para siempre. Por suerte la cordura pudo más. No, primero tengo que averiguar qué es ese lugar. Al cruzar la posada se veía tan vieja y desgastada como la noche anterior. Lumín caminó hacia la entrada principal y empujó las pesadas puertas. Un ligero golpe resonó en el lugar. Una pequeña figura saltó torpemente del suelo. Perdone, jefe, no era mi intención. ¿Y tú quién eres? Frente a él había un chico de unos 13 o 14 años de complexión muy frágil. Lumín jamás lo había visto. Soy del pueblo de al lado, puede llamarme Linao. Verá, el joven amo Wang me dio una moneda de plata para que me quedara aquí esperando a que usted abriera, solo para decirle una cosa: si abre tan tarde no me sorprende que su negocio esté muerto. Lo lamento mucho, de verdad. El joven amo Wang me obligó a decirle esto. No te preocupes. Cuéntame los detalles. ¿Qué pasó exactamente? Lumín mantuvo una expresión serena. En realidad no había razón para enfadarse. Era un hecho que había abierto tarde y que alguien pagara a un chico solo para venir a insultarlo. Claramente significaba que había quedado más que fascinado con la comida. Era la rabieta de alguien que se muere por probar su plato favorito y no puede hacerlo. En el fondo era el mejor halago que un chef podía recibir. Cualquier otro cliente simplemente habría dado media vuelta. Nadie desperdicia dinero solo para quejarse. Y efectivamente, al escuchar al chico, Lumín entendió la situación. El tal Wang Qian jamás se fue la noche anterior y había dormido directamente en la puerta de la posada. Pensaba que al amanecer disfrutaría de un buen desayuno antes de reanudar su viaje, pero para su sorpresa los locales que debían abrir simplemente no lo hicieron. En fin, no pasa nada. Después del festín de anoche el hambre no apremiaba. Si no abren en la mañana seguro lo harán al mediodía, pensó. Así que Wang Qian esperó y esperó, con la única ilusión de darse un buen banquete antes de partir. Pero al final, no solo no abrí por la mañana, tampoco lo hice al mediodía. Al ver que si no partía ya no lograría regresar hoy, Wang Qian no tuvo más remedio que rendirse. Justo en ese momento Linao pasaba por el pueblo para vender hierbas medicinales y terminó arrastrado como su ayudante. A cambio de una moneda de plata, Wang Qian se llevó todas sus provisiones y le ordenó que lo esperara allí. Y así se quedó, esperando hasta ahora. Por supuesto, además de todo esto, Lumín logró sacarle a Linao bastante información sobre este mundo. La era en la que se encontraban era la gran dinastía Qian. La gran dinastía Qian había sufrido años de interminables guerras, sumiendo al pueblo en la miseria, hasta que hace más de 20 años la situación fue insostenible y a duras penas se firmó una tregua. Pero la escasez de alimentos y recursos era brutal y la población había sido diezmada. Y aunque estos años de descanso les devolvieron algo de aliento, este lugar no solo sufría las tragedias del hombre, la furia de la naturaleza no daba tregua. Sequías o inundaciones, llevaban años sin cosechar casi nada. Decir que era una tragedia se quedaba corto. Hoy en día la gente común sobrevive a duras penas con 2 cuencos de sopa de hierbas silvestres. El arroz blanco, eso es un lujo reservado solo para las grandes familias. Incluso los terratenientes promedio se conforman con cereales crudos para engañar al estómago. Un buen tazón de arroz blanco es una rareza que solo se saborea en Año Nuevo. Aunque claro está, en este mundo de miseria también existen los ricos. No todos mueren de hambre, de lo contrario las tabernas no existirían. Un joven amo como Wang Qian claramente tiene dinero de sobra. El verdadero problema es que este pueblo en el que me encuentro no es precisamente un lugar próspero. Se llama pueblo de tránsito, y en sus mejores tiempos era el paso obligado hacia la capital. Una encrucijada entre tierra y agua, un punto vital para las rutas comerciales.
Qué lástima. Hace más de 2 décadas por culpa de la guerra el magistrado trasladó su sede al pueblo vecino. Aquel lugar creció en silencio durante 20 años forjándose una economía sólida y una reputación inquebrantable. Y con el gobierno instalado allí terminaron por robarse a toda la gente. Como resultado el pueblo de tránsito quedó en el olvido. Solo quedan los nativos y algún viajero perdido casi como un pueblo fantasma. Sin gente es imposible prosperar. Y así fue como este local terminó cerrando sus puertas. Esto solía ser una calle comercial vibrante y ahora no queda nada. Si yo no hubiera abierto estas puertas esto sería una calle muerta. Jefe, de verdad no fue mi intención. Ah, por cierto, el joven Wang también me pidió que le ayudara a limpiar la taberna para que la próxima vez no la encuentre hecha un desastre. Dicho esto, Li Nao se levantó dispuesto a buscar un trapo, pero su estómago traicionero rugió con fuerza. ¿No has comido nada? Lu Min se sorprendió por un segundo, hasta que recordó que Wang Qiang se había llevado todas sus provisiones. Pensó que al menos le habría dejado un poco, pero siendo un chico tan honesto no se guardó nada para sí mismo. Jeje, no pasa nada. Trabajo rápido, en cuanto termine volveré a casa a comer. La moneda de plata que me dio el joven Wang nos alcanzará para vivir varios meses. Darle todas mis provisiones sigue siendo un negocio redondo para mí. Li Nao intentó justificarse de inmediato. Hagamos algo, primero te traeré algo de comer. Aquí no nos sobrará de todo, pero comida no nos falta. Mientras hablaba, Lu Min se dirigió a la parte trasera. Al final solo costaba un puñado de monedas, no podía dejar que alguien trabajara con el estómago vacío. 3 minutos y medio después, un aroma exquisito e inconfundible inundó la taberna. ¡Qué bien huele!, exclamó Li Nao olfateando el aire con entusiasmo como un cachorro hambriento. Come, dijo Lu Min colocando en la mesa un plato de pollo kung pao y un cuenco rebosante de arroz blanco. Esto es demasiado valioso. No puedo aceptarlo. Aunque a Li Nao se le hacía agua a la boca, su sentido común aún luchaba. Arroz blanco puro, carne aromática y jugosa. ¿Acaso un chico de campo como él era digno de probar algo así? Temía que este banquete le costara la moneda de plata entera que acababa de ganar. No te preocupes. Tómalo como el pago por tu trabajo, respondió Lu Min restándole importancia. No. El joven Wang ya me pagó por esto, no puedo aceptar más. ¿Qué tal si le intercambio estas hierbas por la comida? De hecho, esta mañana vine al pueblo para vender lo que recolecté. Ni siquiera había llegado a la botica cuando Wang Qiang me detuvo. Aunque las hierbas que llevo en la cesta las recogí al paso, no sé si al jefe le parecerán dignas. Naturalmente Lu Min no tenía idea de botánica, pero eso no era problema, tenía una aplicación infalible en su teléfono. Tomó una foto rápida y el sistema hizo su magia, identificó la planta como sello de oro silvestre cotizada en 50 yuanes el kilo. Echó un vistazo a la canasta, habría como mínimo unos 5 o 6 kilos. Haciendo cálculos rápidos podría vender eso por más de 200, una suma superior a lo que le había dado Wang Qiang el día anterior. ¿Y bien se puede cambiar?, preguntó Li Nao visiblemente nervioso. Por lo general cuando llevaba esa misma cesta a la botica apenas le daban unas cuantas monedas de cobre, y no estaba nada seguro de que alcanzara para pagar semejante festín. Claro que sí, trato hecho. Es más, de ahora en adelante si encuentras más hierbas tráelas primero aquí, yo te las compro. Quizás las monedas de cobre o plata no te sirvan de mucho, pero estas plantas valen oro, especialmente siendo completamente silvestres. En la era moderna repleta de invernaderos esto era un tesoro absoluto. Lu Min comenzó a maquinar en su cabeza, recolectar hierbas en la antigüedad y venderlas en el mundo moderno. Parecía un negocio sumamente lucrativo. Sí, muchas gracias jefe, muchísimas gracias. Li Nao estaba tan conmovido que se le llenaron los ojos de lágrimas. No hay de que, anda, come de una vez, que si se enfría pierde la gracia. Lu Min agitó la mano para restarle importancia. Aunque ignoraba el valor real de esas plantas en la antigüedad, estaba seguro de que en un pueblo perdido en la montaña no valían casi nada. Era como esos durianes que en la ciudad cuestan una fortuna pero que en las plantaciones los regalan porque nadie los quiere. Al final el costo de transporte suele llevarse gran parte del valor de la mercancía. Pero en mi mundo es totalmente distinto. Con el transporte moderno y la logística avanzada lo que más escasea es precisamente lo auténtico, lo silvestre. Si lograba encontrar a los compradores adecuados estas hierbas naturales alcanzarían precios altísimos en internet. Y justo en ese momento, mientras Li Nao devoraba su comida como si no hubiera un mañana, el sonido rítmico de unos cascos de caballo rompió el silencio de la calle muerta. Señorita, lo encontré. Aquí hay una taberna, el aroma viene de aquí adentro. Aunque el lugar se ve bastante sucio, tal vez deberíamos irnos. No se vayan, por favor, no se vayan. Es culpa mía, todo es culpa mía por no haber limpiado a tiempo. Al escuchar a la sirvienta decir que se marchaban, Lu Min no se inmutó demasiado. De todos modos no iba a ganar una fortuna. Pero con el revuelo el delicioso aroma del pollo kung pao escapó por la puerta, obligando a la sirvienta que esperaba afuera a olfatear el aire discretamente. Señorita, huele delicioso, pero esto sigue siendo un lugar insalubre. Deberíamos irnos. Yo estoy entrenada para velar siempre por su bienestar. Mi ama es de cuna noble y sumamente delicada. ¿Cómo voy a permitir que coma en un lugar de dudosa higiene? Solo con ver el aspecto de ese joven sirviente ya me hago a la idea de que este sitio no es un palacio de cristal. La verdad, desde un principio me opuse a venir, pero siendo mi señora alguien con tan poco apetito me fue imposible negarme cuando me pidió seguir aquel aroma. Esperaba encontrar una taberna de lujo recién inaugurada, y resulta ser una casucha en ruinas cubierta de polvo. En este momento me arrepiento profundamente de haber venido. Está limpio, le juro que está limpio. Mire, este platillo fue preparado por nuestro jefe con sumo cuidado. Es de primera calidad, exclamó Li Nao presa del pánico extendiendo el plato hacia ella. Aún quedaba la mitad del pollo kung pao bañado en una salsa cristalina que envolvía la carne tierna, un manjar que hacía salivar a cualquiera. Tengo tantas ganas de probarlo, ¿qué hago frente a semejante platillo? Una intensa batalla campal se desató en el interior de la pequeña sirvienta. La razón le gritaba que jamás debía permitir que su señorita probara un bocado de aquel lugar insalubre, pero su instinto le suplicaba descubrir a qué sabía. Era inútil luchar, el aroma era embriagador, y para colmo teniendo el plato justo bajo su nariz la fragancia
inundaba todo su sentido sin piedad. Señorita, ¿y si, acaso? Inya tragó saliva con dificultad. Justo cuando iba a sugerir probarlo ella primero para asegurarse, la voz del dueño resonó desde el interior del local. Lina, si los clientes no quieren comer, déjalos ir y vuelve adentro. Tiene razón, mi comida no es precisamente lo más limpio del mundo y el delicado cuerpo de una dama de alta cuna no lo soportaría. Si se enferma jamás podré pagar las consecuencias. Y cuando Lumin dijo esto, sus palabras estaban cargadas de una sinceridad absoluta. Al fin y al cabo era comida prefabricada. Quién sabe bajo qué condiciones se producía, si había algún paso antihigiénico en la fábrica nadie podría asegurarlo. A los demás no les afectaría tanto, en el mundo moderno la gente vive a base de comida rápida y procesada, sus estómagos están blindados, así que no me preocupaba en absoluto. Wang Qian, por ejemplo, tenía pinta de ser un guerrero, de lo contrario jamás habría devorado semejante cantidad de un tirón, así que tampoco me preocupaba. Y en cuanto a Lin Hao, un chico criado a base de cereales crudos y raíces silvestres, era indestructible. Lo que no te mata te hace más fuerte. Pero la joven dentro de ese carruaje, con solo ver la opulencia de su escolta y a su sirvienta, saltaba a la vista que era una dama criada entre sedas y algodones. Una mujer de la nobleza acostumbrada a los alimentos más puros, orgánicos y libres de plagas, no podía digerir la bomba de químicos y ciencia industrial que yo servía. Estaba aterrorizado de causarle una intoxicación severa. Por eso mis palabras carecían del más mínimo sarcasmo. Había hablado desde el fondo de mi corazón con total honestidad. Señor posadero, le ruego me disculpe. Mi sirvienta ha sido muy impertinente. Me quedaré con ese platillo. Señorita, no es una broma. Mi comida de verdad no es higiénica. Por favor no la pruebe, le causará una indigestión terrible y hasta podría caer enferma. Lumen intentó disuadirla con buenas palabras. Lo último que quería era meterse en un lío. Pero aquella explicación tan pálida y apresurada terminó sonando como una burla. Señorita, ¿no le parece que un tael de plata es demasiado?, preguntó la sirvienta llamada Inya con evidente recelo y pesadumbre. Por muy exquisito que sea esto, no vale un tael de plata. Paga. Al dirigirse a su sirvienta, la voz de la dama perdió toda su amabilidad. Era un tono severo y cortante, evidenciando su urgencia por zanjar el asunto. Mientras tanto, Lin Hao miraba a su jefe con una mezcla de absoluta reverencia y estupefacción. En un abrir y cerrar de ojos acababa de ganar un tael de plata entero. Si él se fuera al muelle a cargar sacos hasta romperse la espalda, tardaría al menos 1 o 2 meses en reunir esa fortuna. Pero el jefe lo había logrado con el simple aroma de un plato. A sus ojos, era un auténtico dios. No me malinterprete, mi comida de verdad no es higiénica, en serio no puedo vendérsela. Si se enferma del estómago, ¿quién se hará responsable? Lumin no se dejó deslumbrar por la plata que le lanzaron. De repente le preocupaba más meterse en problemas. Además, de verdad no confío en mis propios platos precocinados a 5 pesos la bolsa, no puedo garantizar la calidad. No importa, si me enfermo será asunto mío. El dueño no tiene por qué responder. La voz desde el carruaje sonaba completamente indiferente. Yo todavía quería seguir insistiendo. 10 taeles. La persona en el carruaje claramente había perdido la paciencia. Con un silbido agudo, un lingote de plata salió volando desde el interior y cayó con precisión milimétrica justo en la mano de Lumin. Sopesó el lingote, ni más ni menos, exactamente 10 taeles. Entonces lo dejaré claro desde el principio, si se enferma no venga a buscarme problemas. Lumin tomó una decisión. Hay que ser idiota para rechazar el dinero y naturalmente yo no soy de los que se pelean con su bolsillo. De todos modos todos los demás lo han comido, no hay razón para que una señorita mimada no pueda hacerlo. Tras soltar esas palabras dio media vuelta y entró a la cocina. Con una rutina ya conocida pronto tuvo listo un humeante y fragante plato de pollo kung pao. Antes, para complacer a ciertos clientes, había comprado unos recipientes de madera para llevar y este era el momento perfecto para usarlos. En un instante una caja de pollo kung pao acompañada de una generosa porción de arroz blanco quedó perfectamente empacada. Señorita, por lo que más quiera no se lo coma. Esta comida de verdad no está limpia. Lumen sopesaba con regocijo la pesada plata en sus manos y viendo el carruaje alejarse le lanzó una última advertencia de buena fe. Señorita, esto es el colmo. Se pasa de arrogante. Inya, que caminaba junto al carruaje, escuchó los gritos a lo lejos y creyendo que Lumin aún se burlaba de ellas, pisoteó el suelo llena de rabia. Repetir una y otra vez que su tienda no está limpia no es una clara burla a lo que le dije hace un momento. Le hemos pagado tanto dinero y este dueño todavía tiene el descaro de burlarse. Que falta de clase. Déjalo estar, simplemente no volveremos a su local. La voz de la señorita seguía siendo clara y serena sin mostrar la menor alteración. Entonces, señorita, ¿qué hacemos con esta comida? ¿Quiere que la pruebe primero para ver si tiene algo malo? Inya quería tirarla pero no se atrevía. No podía evitarlo, olía demasiado bien y la comida tenía un aspecto verdaderamente delicioso. La respuesta de la señorita fue un susurro suave como la brisa. Perfecto. Al ver que su señora accedía, Inya no pudo contenerse más y con impaciencia abrió la caja de comida. Un chasquido seco resonó al levantar la tapa e inmediatamente una densa nube de vapor cargada de aromas la golpeó en el rostro, colándose directamente por su nariz como un pequeño y delicioso torbellino. En el centro del recipiente el pollo kung pao reposaba silenciosamente como si fuera una exquisita obra de arte. Los pequeños trozos de pollo se veían tiernos y dorados, cada uno brillando con un resplandor tentador que parecía susurrar promesas de un sabor inigualable. La espesa y rica salsa los cubría como un manto elegante envolviendo la carne para dejarla jugosa y deslumbrante. Era imposible apartar la mirada. Inya con mucho cuidado tomó un trozo con sus palillos y se lo llevó a la boca. En ese instante una explosión de sabor inundó su paladar. La carne era suave, jugosa y de una textura increíblemente delicada, fundiéndose a la perfección con la intensidad de la salsa en un regusto infinito. En el otro recipiente los granos de arroz blanco estaban perfectamente separados, brillando como perlas translúcidas. Cada grano parecía
parecía impregnado de un sutil aroma a carne que despertaba el apetito al máximo. Inya tomó un poco de arroz con sus palillos y lo probó, era suave y dulce. Combinado con el pollo kung pao era sin duda la mezcla perfecta. Inya, que en un principio solo quería probar la comida por su señora, siguió comiendo bocado tras bocado incapaz de detenerse. Pronto el carruaje se detuvo frente a los portones de una imponente mansión. Sobre la entrada un gran cartel brillante ostentaba el carácter de su era la residencia de la familia Su, la más prestigiosa de todo el pueblo. Y la pasajera del carruaje no era otra que la hija mayor de la familia Sujin. Señorita, hemos llegado, ya estamos en casa. Ay no, ¿qué sucede? ¿Por qué tanto alboroto? ¡Qué desastre, qué desastre! Me he comido todo sin darme cuenta. ¡Qué barbaridad! ¿Quiere que vuelva y compre otra porción, señorita? Inya pataleaba de la angustia. Solo alguien que hubiera probado ese plato sabría lo delicioso que era, pero ella se había dejado llevar por su apetito y olvidó guardarle un poco a su señora. ¡Qué gran pecado! No es necesario, es solo un plato de comida. Si el destino quiso que lo probaras fue tu suerte. Si yo me lo perdí no pasa nada. Además, ¿no acabas de decir que no volveríamos a ese lugar nunca más? Sujin la miró con extrañeza. Su sirvienta no solía ser tan glotona que le ocurría hoy, pero es que de verdad estaba espectacularmente rico. Por muy rico que esté, que tanto puede serlo al final del día, es solo un plato de comida. Vamos, entremos a la casa. Habiendo crecido en una familia adinerada había probado todo tipo de manjares, así que no le dio mayor importancia. Lo de antes solo había sido un capricho. Sin embargo, los constantes comentarios mordaces del dueño de la tienda la habían ofendido. Ella no era una estatua de piedra, era natural que sintiera algo de molestia. De todas formas, no tenía la menor intención de comerse ese plato y ahora que había desaparecido le importaba menos aún. Pero señorita, le juro que esa comida estaba increíblemente buena. Inya aún quería explicarse. Yo fui quien la comió, yo sé mejor que nadie lo delicioso que estaba, era tan sabroso que todavía me muero de ganas por comer más. Suficiente. Entremos. Mientras tanto, en el restaurante, tras haber despedido a Sujin, Lin Nao no perdió ni un segundo y comenzó a limpiar de inmediato. Trajo agua, tomó un trapo y empezó a fregar cada rincón con todas sus fuerzas. Pasó el trapo al menos 4 veces por cada lugar sin olvidar el suelo, tallando como si quisiera dejar la madera brillando como un espejo. El letrero de la entrada quedó tan reluciente que desde lejos se veía imponente y lleno de vida. Por supuesto, tanto esmero tuvo sus consecuencias. Al llegar la noche, a duras penas había terminado de limpiar el primer piso. El segundo piso estaba completamente intacto. Ya está, deja de flotar. Lumin miró la hora. Ya eran las 8 de la noche y de inmediato detuvo a Lin Nao, que seguía flotando el suelo con la cabeza agachada. No puedo, jefe. Acepté el dinero del joven maestro Wang y lo que prometo debo cumplirlo hasta el final. Las manos de Lin Nao no se detuvieron ni un instante. En primer lugar, recibí el dinero y no puedo dejar el trabajo a medias. Y en segundo lugar, el jefe ha sido demasiado bueno conmigo. No solo me dio arroz blanco para comer, sino que me permitió probar un platillo digno de los dioses. Dudo que los inmortales coman mejor que esto. Soy solo un chico de origen humilde. Aparte de mi fuerza bruta no tengo nada más con que pagarle. Lo único que puedo hacer es romperme el lomo trabajando. Y ya lo he decidido, no solo será por hoy. De ahora en adelante vendré cada cierto tiempo para ayudarle a limpiar, jefe. Si no lo hago no podré pagarle tanta bondad. No digo que no puedas trabajar, pero hoy ya vamos a cerrar. Puedes volver mañana. Eso sí, por las mañanas no abrimos, así que primero puedes ir a la montaña a recolectar hierbas medicinales y por la tarde vienes a continuar. Lumen hacía cálculos en su cabeza. Hoy gané una fortuna, ahora solo quiero tirarme a descansar y no hacer nada. 10 taeles de plata. Según el tipo de cambio antiguo entre la plata y el oro, de 10 a 1 eso equivalía a ganar un tael de oro puro. Y el precio del oro era muy superior al de la plata. Acababa de revisarlo. El oro rondaba los 900.000 por kilo. Un tael de oro eran más de 45.000. Ganar más de 40.000 en un solo día era simplemente increíble. Esta forma tan sencilla y humilde que tienen los ricos para disculparse es algo que resulta imposible de odiar. También se había dado cuenta de algo. No importaba si las monedas no podían venderse como antigüedades ni si el cobre y la plata perdían valor, y mientras el oro siguiera valiendo todo estaría bien. A partir de ahora todo el dinero que ganara lo ahorraría para cambiarlo por oro y salir a venderlo. En su mundo la tasa de cambio entre la plata y el oro era de 90 a 1. Incluso si la pureza del oro de este lugar no fuera tan alta, mientras fuera oro real era imposible salir perdiendo. Por supuesto, habiendo ganado tanto dinero hoy era el momento perfecto para holgazanear. Mejor cerraba temprano. De todos modos no habría clientes por la noche. Jefe, ¿de verdad le interesan las hierbas medicinales? Por supuesto, no te lo dije ya. Si me traes hierbas medicinales no solo te pagaré sino que te daré de comer. ¿De verdad lo dice en serio, jefe? Yo ya he probado esa comida. Decir que es un manjar de los dioses se queda corto. Y encima con arroz blanco, de verdad es algo que podría comer todos los días. En cuanto a las hierbas, eso no me preocupa en lo absoluto. En nuestra montaña si hay algo que sobra son hierbas medicinales. El problema era que antes no se vendían a buen precio, así que solo recogía algunas de vez en cuando. Pero ahora si me van a dar de comer tendré que pensar en convencer a los aldeanos para recolectar todos juntos. Lin Nao podía ser honesto, pero no era ningún tonto. Si lo fuera no habría viajado a la ciudad a vender sus hierbas en primer lugar. En su aldea había muchos jóvenes ociosos de su edad que no tenían otros medios de subsistencia. Recolectar hierbas es algo que cualquiera puede hacer. Como antes no se vendían bien, yo lo hacía todo por mi cuenta. Pero si el jefe de verdad está interesado no me importaría hacer de intermediario. Ganaré un poco menos pero valdrá la pena. Con tal de tener algo de comer es más que suficiente. En cuanto a mí, planeo quedarme en la tienda trabajando para el jefe. Hacer mandados a cambio de arroz blanco y platillos exquisitos. ¿En qué otro lugar del mundo podría ganar una comida como esa? Naturalmente que es verdad. Mientras tú las traigas yo las compro todas. Lumin se acordó de su amigo de la infancia. Tengo un amigo cuya familia es dueña de una clínica de medicina tradicional. Estos últimos años me la ha pasado escuchándolo quejarse de que las hierbas son cada vez peores, las cultivadas artificialmente no tienen la misma potencia y muchas recetas antiguas ya ni siquiera se pueden preparar. Dime si recetas medicina para curar una enfermedad y la hierba no sirve como
va a sanar el paciente en la clínica de mi amigo ya ni siquiera se atreven a dejar que los pacientes compren las hierbas por su cuenta. Las preparan ellos mismos y se las entregan listas. De lo contrario no hay forma de garantizar su efecto. Pero hoy en día las buenas hierbas son escasas y difíciles de conseguir. Tienen que viajar hasta el lugar de origen para buscarlas e incluso así no siempre las encuentran. Se quedan sin inventario a cada rato y sin más opción usan las cultivadas artificialmente aumentando la dosis. Es absurdo. A fin de cuentas nada supera a lo silvestre. Si tengo una fuente de abastecimiento tan estable es obvio que no tendré problemas para venderlas. Perfecto jefe. Entonces me retiro por hoy y nos vemos mañana. Lin Hao estaba tan emocionado que caminaba tambaleándose como si estuviera borracho. Ya es muy tarde, ¿no prefieres cenar antes de irte? Lumín preguntó con cierta preocupación. No, de ninguna manera. No puedo seguir haciéndole gastar dinero jefe. Me voy, nos vemos mañana. Lin Hao dio media vuelta y salió corriendo a toda prisa desapareciendo en un abrir y cerrar de ojos. Esta noche será imposible dormir con tanta emoción. Sin embargo, mientras algunos estaban eufóricos y desvelados, otros no podían conciliar el sueño por pura frustración. En la capital, dentro de una elegante habitación privada del restaurante Viento Supremo, varios hombres fornidos brindaban alegremente inmersos en una animada charla. Venga, joven maestro Wang. Han pasado 3 o 4 meses desde que nos vimos en la capital. Esta vez tus hermanos te han preparado este banquete de bienvenida y nos aseguraremos de que comas y bebas como es debido. Así es, joven Wang. Viajar tan a la intemperie seguramente te obligó a comer y beber cualquier cosa. Ahora que has vuelto tienes que recuperar fuerzas. Exactamente. Mira esto. Pato asado, pollo de la casa, todos tus platos favoritos de antes. Pruébalos y dinos si conservan ese sabor de siempre. En la cabecera de la mesa Wang Qiang ocupaba el asiento de honor compartiendo risas y copas con sus acompañantes. Los platillos sobre la mesa eran las delicias que tanto adoraba en el pasado y esta vez estaba dispuesto a disfrutar cada bocado. Tras un par de copas Wang Qiang acercó los palillos al pollo asado frente a él. Con un suave tirón arrancó un muslo. Era el mismo movimiento de siempre. Satisfecho se lo llevó a la boca, pero al primer bocado notó que algo andaba mal. ¿Por qué ya no sabe tan bien como antes, joven amo Wang? ¿Qué sucede? ¿Por qué no come este sabor? ¿No les parece extraño? ¿Acaso cambiaron de cocinero en el pabellón Taifeng? Preguntó Wang Qiang desconcertado. Antes este pollo asado era mi plato favorito, pero ahora con un solo bocado se me quitan las ganas de seguir comiendo. Se siente tan insípido, ya no me provoca esa misma emoción. No han cambiado a nadie, no sabe igual que siempre, a mí me parece delicioso. Imposible, siento que ya no es lo mismo de antes. Wang Qiang dio otro bocado. Definitivamente había perdido el encanto. De verdad a esto le llaman un manjar. Joven amo Wang, tal vez sea su paladar el que ha cambiado. Como lleva meses sin probarlo es normal que le resulte extraño. No se preocupe, pruebe los demás platillos. Toda esta mesa está llena de sus favoritos. Los demás no le dieron demasiada importancia. Para hombres como ellos que pasan meses viajando largas distancias es normal que los gustos cambien. Tal vez tengan razón, asintió Wang Qiang. Probó un par de platos más pero al final soltó los palillos con frustración. Como es que nunca me di cuenta, la comida del pabellón Taifeng es seca, rancia, y lo peor de todo, completamente insípida. Es casi incomible. Si aquel pollo Kung Pao era una explosión de sabores bailando en la punta de la lengua, estos platos parecen haber sido enjuagados en agua antes de servirlos. No saben a nada, son como esas raciones secas que usamos solo para llenar el estómago. Pensar que yo, el gran heredero de la agencia de escoltas Beiyuan, solía atragantarme con esta basura. Joven amo Wang, ¿qué le ocurre? ¿Acaso perdió el apetito? ¿Se siente mal? ¿Deberíamos llamar a un médico?, preguntó uno de sus escoltas con evidente preocupación. Después de todo, Wang Qiang era el futuro pilar de la agencia de escoltas Beiyuan, y bajo ninguna circunstancia le podía pasar algo malo. La agencia Beiyuan domina las rutas de las 27 provincias del norte y del sur. Incluso la misma corte imperial nos confía el transporte de sus bienes. Para un imperio comercial de nuestro calibre, tener un sucesor capaz de llevar semejante carga es vital. Aunque Wang Qiang no sea un gran erudito, sus artes marciales son superiores a las de cualquier joven de su generación. Con unos años más de experiencia el negocio estará en sus manos. En este momento su salud es la prioridad absoluta. No es necesario. Es solo que en el camino de regreso a la capital probé un platillo espectacular. Y comparado con esa obra de arte, esto parece comida para cerdos. Simplemente no puedo tragarlo. Miren, este pollo está sequísimo. El que yo comí era tierno, jugoso, envuelto en una salsa brillante y translúcida. Era una maravilla. Y ni hablemos del sabor, esto es pura mediocridad. En cambio aquel platillo, con un solo bocado decenas de sabores explotaban en el paladar en perfecta armonía. Solo de pensarlo se me hace agua la boca. Al recordar su cena de anoche a Wang Qiang se le hizo agua a la boca de forma instintiva. De verdad era tan increíble, suena como una completa exageración. Si fuera cierto, estaríamos hablando de un platillo digno de los mismos dioses. Como era de esperarse, sus hombres no le creyeron ni una palabra. Todos somos escoltas. Hemos recorrido el país de norte a sur durante años y hemos comido en los restaurantes más famosos de cada región. Pero siendo honestos, después de tanto viaje, los 8 grandes restaurantes de la capital siguen siendo insuperables. No digo que la comida de otros lugares sea mala, pero en el mejor de los casos solo llegan a este nivel. Es imposible que alguien prepare un platillo capaz de dejar a estos restaurantes por los suelos. Me atrevo a decir que ni siquiera el mismísimo chef de la cocina imperial se atrevería a hacer semejante afirmación. Como dice el viejo dicho, quien domina el arte y la espada sirve al emperador. Los cocineros imperiales representan la cúspide culinaria de nuestra era. Solo aquellos que son rechazados o que deciden retirarse terminan trabajando en otros restaurantes. Y los 8 grandes de la capital cuentan con el respaldo de varios maestros retirados de la corte imperial. Obviamente ningún otro lugar puede competir con eso, aunque claro,
claro, siempre puede haber alguna que otra excepción. Cada región tiene lo suyo y es muy posible que escondan uno o dos platillos estrella. Pero de ahí a que nuestro joven amo pierda el apetito por completo, eso ya es una locura. Al menos yo me niego a creerlo. Ay, les juro que es comida de dioses. En toda mi vida había probado algo con tantas capas de sabor. Wang Qian ya no sabía cómo explicarlo. Aquella delicia simplemente superaba cualquier descripción. Díganos, joven amo, ¿dónde probó esa maravilla?, preguntó uno de los escoltas más astutos. Los restaurantes famosos están contados y todos los hemos visitado alguna vez. Solo díganos el nombre y saldremos de dudas. De hecho, no está muy lejos. Queda a menos de un día de viaje desde la capital, en el pueblo de Keu. Allí hay como decirlo, un restaurante que parece bastante antiguo. Ese plato llamado pollo kung pao es una verdadera obra maestra. Anoche pasé por ahí y me devoré 11 platos seguidos. Lástima que hoy el dueño no abrió ni siquiera al mediodía y tuve que regresar con el estómago vacío. Al recordar ese detalle, Wang Qian no pudo evitar llenarse de frustración. Eso es imposible. Yo he pasado por el pueblo de Keu varias veces y allí no hay ningún restaurante. Tiene razón. Yo recorro esa zona todo el año y el único restaurante que había allí cerró hace 7 u 8 años. Ese lugar ahora es un pueblo fantasma literal. Dicen que está embrujado. Abre por la noche y cierra por el día. Joven amo Wang, ¿no se habrá topado con algún espíritu? Si quiere podemos ir al templo a rezar y a espantar las malas energías. Pamplinas. Yo estoy lleno de vitalidad y mi energía es pura. Hasta los mismísimos fantasmas tendrían que huir de mí. ¿Cómo voy a toparme con uno de más? Si de verdad me hubiera cruzado con un espectro, habría sido un súcubo buscando robarme el alma, no un maldito fantasma cocinero vendiendo comida. Aunque se mostraba confiado por dentro, Wang Qian sintió un escalofrío. ¿Sería posible que de verdad hubiera entrado a un restaurante fantasma? Tal vez no era mala idea ir a rezar al templo. Seguro que era un fantasma. Me niego a creer que un simple plato lo tenga así de obsesionado. Que la comida sea buena es una cosa, pero que sea tan buena que le impida comer cualquier otra cosa, ahí hay algo muy turbio. Es obra de fantasma, se lo garantizo, afirmó uno de los escoltas con total convicción. Exactamente. Algo que te arrebata el apetito y te impide comer no puede ser de este mundo. Joven amo Wang, usted definitivamente se cruzó con algo maligno, aseguró otro de los escoltas. No creo que sea para tanto. Ese platillo es algo que nunca antes había visto ni probado en mi vida. Además, el dueño no tenía pinta de ser un mal hombre e incluso el arroz blanco era espectacular, 1000 veces mejor que el de cualquier otro lado, murmuró Wang Qian defendiendo torpemente a Lumin. Por más delicioso que esté el arroz, que tan increíble puede llegar a ser. Joven amo, usted ha sido víctima de un encantamiento. Mi tía abuela es experta en ahuyentar malos espíritus. Mañana mismo la traeré para que lo revise, se ofreció un escolta con gran entusiasmo. Que no, les juro que no me topé con ningún fantasma. Ese restaurante es completamente real. La comida es real, y es una maldita delicia, insistió Wang Qian manteniéndose firme en su postura. Joven amo, no es que queramos llamarlo mentiroso, pero su historia suena demasiado irreal. Un lugar que solo abre de noche, donde la comida es 1000 veces mejor y que misteriosamente cierra de día. En este mundo no existe un lugar así. Insisto en que deberíamos buscar a alguien que le haga un exorcismo. Los demás asintieron llenos de dudas. Maldita sí. ¿Por qué se niegan a creerme? Les juro que es un manjar de los dioses. Saben que olvídenlo, como nunca lo han probado es imposible que lo entiendan. Wang Qian también comenzaba a perder la paciencia. Joven amo, no se enoje con nosotros. Como no lo hemos probado es muy difícil de creer. Pero mire, ese lugar no está tan lejos de la capital. Ya que tiene tantas ganas de comerlo, podemos ir a caballo y llegar en cuestión de horas. ¿Qué le parece si mañana nos lleva a los que estemos libres para que lo veamos con nuestros propios ojos? De esa forma no tendremos que seguir discutiendo. Una vez que lo probemos sabremos la verdad, intervino uno de los escoltas mayores intentando calmar las aguas. El tío Lucy que sabe los años de viaje no han sido en vano. Perfecto, entonces así se hará. Pero tomen en cuenta que no hay donde pasar la noche allí y tampoco sabemos a qué hora abrirá. Así que mañana saldremos tarde y volveremos temprano. A Wang Qian le volvió el entusiasmo de golpe. Ahora mismo mataría por un buen bocado de ese auténtico pollo kung pao. La distancia es lo de menos. Después de todo, la vida es muy corta como para no disfrutar de la buena comida o no. En el restaurante, tras despedir a Lina, Lumin se lanzó impaciente a la cama, sacó su celular y le envió un mensaje a su mejor amigo de la infancia. ¿Estás? Aquí estoy. Ve al grano y ni se te ocurra engañarme para ir a tu casa a comer comida precocinada. Si no quieres no comas. Me sobran bocas que alimentar. Solo quería preguntarte algo. ¿Ustedes compran hierbas medicinales silvestres? Por supuesto que sí. ¿De qué hierbas estamos hablando? No sabría decirte, no soy médico. Mejor ven mañana a revisarlas tú mismo. Ahí ven por la tarde. Tranquilo, yo tampoco soy de madrugar. Nos conectamos para jugar. Conéctate. A la tarde siguiente Lumin acababa de despertar. Abrió la puerta del restaurante en medio de un bostezo y se topó con Linao, que ya llevaba un buen rato esperando. Llevaba su habitual canasta grande en la espalda y en el suelo había otras 2 cestas llenas. Además del sello de oro que le había mostrado ayer, traía otras hierbas que Lumin ni siquiera reconoció. En fin, eran 3 canastas rebosantes. Jefe, esto es lo que logré recolectar esta mañana con los vecinos. Échele un vistazo, ¿qué le parece la calidad? Linao estaba nervioso. Anoche había regresado demasiado tarde, así que naturalmente no tuvo tiempo de avisarles a los aldeanos. Pero no importaba, las familias campesinas siempre tienen estas hierbas de reserva. Por eso desde muy temprano esta mañana, fui puerta por puerta avisando sobre la recolección de hierbas y de paso hice una ronda para comprarlas. Logré llenar 3 canastas completas, confío en que esto valdrá algo de dinero. Muy bien, te pagaré un mace de plata. La verdad, Lumin no tenía ni la menor idea sobre el valor del dinero. Solo llevo 15 monedas de cobre, un mace de plata y 10 taeles de plata. 15 monedas de cobre es muy poco y 10 taeles es una exageración, así que el mace de plata es la medida perfecta. Al fin y al cabo, un mace de plata equivale a unos 50 o 60 yuanes modernos. Comprar tanta cantidad de hierbas silvestres por ese precio era
era una verdadera ganga. Además muchas venían ya secas, lo que las hacía mucho más valiosas que las frescas del día anterior. Al secarlas pierden agua, pero el peso y la calidad final son otra historia. Jefe, ¿no le parece que esto es demasiado? Lenho comenzó a tartamudear. Un más equivalía a 100 monedas de cobre. En el pasado si la botica le daba 50 o 60 monedas por todo esto ya era una ganancia inmensa, y encima el boticario siempre se ponía a regatear. No es demasiado. Toma tu mase de plata, respondió Lumín con total naturalidad arrojándole la moneda que había recibido hace un par de días. Din. Una notificación sonó en el celular de Lumín. Vaya, parece que mi visita ya llegó. Lumín ni se molestó en responder el mensaje. Levantó las canastas de hierbas y se dirigió a la cocina. Linao intentó ayudarlo, pero él le cortó el paso de inmediato. No es necesario. La cocina es un área restringida, ningún forastero puede entrar. Lumín lo tenía muy claro. Ayer durante la limpieza había dejado que Linao viera la antigua cocina de leña, pero bajo ninguna circunstancia podía permitirle ver la cocina moderna. Para evitar complicaciones lo mejor era prohibirle el acceso por completo. Entendido, jefe. Entonces me retiro a seguir trabajando. Linao por suerte era obediente. Las tabernas tienen sus propias reglas y en cualquier oficio el secreto es la ley. Ya sea un cocinero, un carpintero o un maestro médico, todos se cuidan de sus aprendices. Hay cosas que ni siquiera se pueden mirar, especialmente la cocina. A veces basta un par de miradas para robar el oficio. Así que el hecho de que Lumín prohibiera la entrada a su cocina era completamente lógico. No levantaría sospechas. Ve, anda. Lumín agitó la mano, tomó la canasta de hierbas, cruzó la cocina y regresó a su moderno local de comida para llevar. Con un estruendo metálico la persiana se levantó, revelando una silueta delgada al otro lado. Un joven alto con gafas de montura negra y un rostro pulcro casi con aire de erudito. Era Litongren, el amigo de la infancia de Lumín, cuya familia era dueña de una clínica de medicina tradicional. Dios mío, cuánta maravilla, tanta mercancía de primera. ¿De dónde sacaste todo esto? Mi familia tiene ciertas raíces con Licisen, el autor del compendio de materia médica, o eso decimos para darnos aires de linaje médico. La verdad es que nadie se pone a investigar si es cierto o no. Total, hoy en día si no ostentas un título rimbombante nadie se atreve a pisar una clínica tradicional. Oye, ¿no estabas jugando conmigo anoche? ¿Por qué madrugaste tanto rápido? Déjame ver qué trajiste. Antes de que Lumín pudiera siquiera abrir la puerta de cristal, Litongren se coló por la rendija y metió la cabeza de lleno en la canasta. Sello de Salomón de 5 años. Y este es de 10. Absolutamente silvestre. ¡Qué maravilla! Tianquisi, esto también es de primera. Allá afuera se vende a cientos el kilo. Y loto de nieve, pura calidad. Dendrobio, con un nivel de pureza silvestre casi del 100%. Una joya rara. Esto cotiza entre 30 y 50 mil el kilo en el mercado. En serio, ¿de dónde sacaste semejante tesoro? Los ojos de Litongren brillaban cada vez más. No había mucha cantidad de cada cosa, pero su valor residía en su extrema rareza. Hoy en día encontrar algo verdaderamente silvestre requería adentrarse en bosques vírgenes lejos de cualquier rastro humano. Todo lo demás es cultivo artificial. Conseguir hierbas 100% salvajes es casi un mito. Como dice el viejo refrán, un año de cosecha médica agota la tierra por 3. El cultivo consume los nutrientes del suelo a un ritmo feroz y las tierras comerciales simplemente no dan abasto. Por eso tantas recetas antiguas parecen una farsa. No es que la fórmula falle, es que los ingredientes ya no son los mismos. Si la materia prima es falsa, el milagro no ocurre. Me las mandaron unos parientes del campo, me pidieron que les buscara compradores. ¿Qué dices? ¿Te interesan? Lumín muy en el fondo también estaba atónito. Pensó que Linao solo conseguiría un puñado de hierbas comunes. Y resulta que le trajo mercancía valuada en miles. Ese chico sí que tenía talento. Claro que me interesan. ¿Cómo voy a decir que no? Justo nos faltaba esto en la clínica. Pero siendo honestos, fuera de mis manos nadie más tendría las agallas de comprarte esto. Si consigues más hierbas silvestres, las que sean, guárdamelas a mí primero. Hay mercancía que no puede circular libremente, pero mi familia tiene los contactos para moverla, no te preocupes. En cuanto a este lote, lo llevaré a pesar y te haré la transferencia más tarde. Tranquilo, solo el dendrobio ya vale una fortuna. Por todo esto fácil te sacas unos 70 u 80 mil. Nos vemos. Con las hierbas a cuestas, Litongren salió disparado como un rayo, perdiéndose de vista. Lumín se quedó atrás gritando con frustración: oye, al menos déjame las canastas. Pero ya era inútil, su amigo estaba demasiado lejos para escucharlo. Ah, al diablo. Son solo unas canastas de bambú. Que se las quede. Negando con la cabeza, volvió a bajar la persiana metálica. Cruzó su cocina y en un parpadeo, regresó a la antigüedad. No era ninguna broma, ganar una pequeña fortuna en un solo día dejaba muy en claro dónde estaba el verdadero negocio. De vuelta en la taberna, Linao seguía fregando el suelo con todas sus fuerzas. Al observarlo, una punzada de culpa atravesó a Lumín. Las hierbas que le había entregado el chico valían por lo bajo unas 10 monedas de plata, y él apenas le había dado 1000 monedas de cobre. Su conciencia no lo dejaba en paz por mucho que se repitiera que Linao jamás habría logrado venderlas a ese precio por su cuenta. Pero igual me siento sucio por dentro. El espacio debe ser amplio, la seguridad estable, la inteligencia potente y el servicio de primera. El modelo X está bien, se pueden cruzar las piernas en el asiento trasero. El asiento trasero ¿qué? Lumen abrió la boca aturdido sin saber qué estaba murmurando por un instante tras ese pensamiento extraño. Jefe, necesita algo. Linao levantó la vista extrañado. No, no es nada. Solo que también me quedé con tus canastas. Toma, estas 15 monedas de cobre son para ti. A Lumin casi no le quedaba dinero suelto. Le entregó el poco cambio que le sobraba para aliviar su culpa. No puedo aceptar esto. Unas simples canastas no valen nada. En casa tenemos de sobra, si las quiere quédeselas. En serio. Jefe, usted ya ha sido demasiado generoso conmigo. Me compró las hierbas a un precio altísimo y hasta me dio de comer arroz blanco. Uno no puede pecar de avaricioso, le estoy profundamente agradecido. Linao bajó la mirada con los ojos vidriosos por la emoción. Antes no lograba juntar ni 1000 monedas en un mes entero, pero desde que conoció a Lumín en solo 2 días ya había ganado el doble. Era una deuda de gratitud que jamás olvidaría. Dime, llegaste muy temprano, aún no has desayunado, ¿verdad? Al ver que el joven se negaba rotundamente a aceptar el dinero extra, Lumín decidió no insistir. En realidad, haber logrado una venta tan lucrativa
arriba tenía poco que ver con Li Nao. Todo era gracias a sus propios contactos y al increíble milagro de poder cruzar entre mundos. Obligarlo a aceptar más dinero podría ser contraproducente. Lu Ming conocía bien el viejo refrán: un plato de arroz te gana un amigo, un saco te gana un enemigo. Si no podía darle más monedas, encontraría otra forma de compensarlo. No, jefe, no tengo hambre, de verdad no tengo hambre. Pero por dentro Len Hao no dejaba de tragar saliva. Había subido a la montaña al alba para recolectar hierbas y había regresado a toda prisa al mediodía. Ni siquiera tuvo tiempo de probar bocado. Como no iba a estar hambriento, pero si Lu Ming no lo ofrecía a él, le daba demasiada vergüenza pedirlo. A fin de cuentas, esa comida era un lujo inalcanzable. Ayer mismo una señorita había pagado 10 monedas de plata por un banquete idéntico. Solo de pensarlo se mareaba. Si no se hubiera comido su plato, podría haberlo cambiado por plata, aunque claro, solo era una fantasía. Sabía que lo de ayer había sido una excepción. Pero cielos, esa comida era tan deliciosa. Si tienes hambre, solo dilo. Aquí no sobrará de todo, pero la comida nunca falta. Espera, aquí iré a prepararte algo, y hoy te añadiré 2 platillos especiales. Lu Ming se dio la vuelta hacia la cocina. Al abrir el refrigerador se tomó un instante. Si iba a invitarlo, tenía que elegir lo mejor de lo mejor. El pollo kung pao era su mayor reserva y el segundo lugar en ventas era el cerdo en salsa de pescado. Pero ese plato tenía un toque picante, y según sus investigaciones en esa época el chile aún ni siquiera existía. Si le daba algo picante, el estómago de alguien de esta era no lo soportaría. Y en cuanto a quitarle el picante, imposible. Era comida precocinada. Los sabores ya venían sellados de fábrica. Aquello de poca sal, sin chile, sin ajo, sin cilantro, lo sentía mucho, pero quien quisiera eso tendría que buscar otro lugar. Su menú era inamovible. Así que con resignación descartó el cerdo en salsa. El chico estaba en plena etapa de crecimiento, así que Lu Ming revisó sus opciones con cuidado, hasta que por fin dio con 2 opciones perfectas: lomo agridulce y cerdo 2 veces cocido. Ambos eran joyas indiscutibles en el mundo de la comida para llevar y de los que más inventario tenía. Rasgó los empaques, tomó 3 platos y repitió su viejo ritual: abrir, servir y calentar. 3 minutos y medio después, din din din, el microondas cantó su victoria. 3 platillos humeantes estaban listos para la acción. Sosteniendo la bandeja con firmeza, Lu Ming salió al comedor con paso seguro. En la sala principal Li Nao seguía trabajando, pero sus manos se habían vuelto sospechosamente lentas. Era la viva imagen de un empleado contando los minutos para su almuerzo. Su mente entera orbitaba alrededor de la comida. El trabajo había pasado a un segundo plano. Por suerte, la cocina de Lu Ming era tan veloz como de costumbre. Apenas 3 minutos y medio después, un aroma embriagador inundó el ambiente. Una ráfaga era del ya conocido pollo kung pao. Los otros 2 olores eran un misterio para Li Nao, aunque uno desprendía un toque sutilmente ácido. Lo que era seguro es que sería un banquete glorioso. Muy pronto Li Nao pudo contemplar la verdadera cara de su festín. El pollo kung pao ya era un milagro, pero ese lomo agridulce, de un rojo brillante bañado en una capa de salsa cristalina que destellaba bajo la luz, emanaba un brillo tan tentador que paralizaba. No hacía falta ni siquiera acercarse. El perfume agridulce invadía los sentidos, provocando que la boca se hiciera agua de inmediato. Y luego estaba el cerdo 2 veces cocido, finas rebanadas de panceta con el equilibrio perfecto entre grasa y carne magra. Tras un salteado a fuego alto, la grasa se había derretido, rizando los bordes de la carne en un dorado crujiente que gritaba perfección. Cada rebanada brillaba bañada en sus propios jugos, con la grasa colgando delicadamente como un néctar tentador. Un solo vistazo bastaba para despertar un hambre voraz. Especialmente en una época donde tener el estómago lleno ya era un milagro, la carne era un tesoro invaluable. Un platillo tan suculento, rebosante de sabor y grasa, era el tipo de manjar que uno apenas alcanzaba a vislumbrar durante el año nuevo. Y solo mirarlo de lejos, porque comerlo eso era un sueño prohibido. Ante un banquete de tal magnitud frente a sus ojos, ¿qué niño de campo podría resistir la tentación? Era una prueba cruel para el espíritu y nadie habría salido ileso. Jefe, esto. Li Nao balbuceaba, temblando de emoción sin saber siquiera dónde poner las manos. Ayer un solo plato de pollo kung pao bastó para mantenerme despierto toda la noche saboreándolo en mi memoria. Y hoy el jefe me sirve 3 manjares a la vez. Siento que podría arrodillarme y darle 300 golpes de cabeza al cielo en agradecimiento. Los dioses por fin han abierto los ojos para que alguien tan miserable como yo se cruzara con un benefactor tan inmenso. Delicioso. Esto es demasiado delicioso. Ante semejante festín, Li Nao perdió cualquier rastro de compostura. Tomó los palillos y comenzó a devorar la comida con hambre atrasada. Esto es una delicia. Esto también. Su corazón saltaba de alegría con cada bocado. Ese golpe agridulce del lomo era una trampa mortal para un chico de su edad. Azúcar, vinagre, esos eran condimentos de la realeza. Jamás habría soñado con probar algo así en su vida. Aquella primera degustación le destrozó cualquier esquema de lo que creía que era la comida. Era un absoluto espectáculo. Y el cerdo no se quedaba atrás. Esa explosión de grasa combinada con el arroz blanco era un verdadero manjar de los dioses. Pero, justo cuando Li Nao flotaba en su paraíso culinario, el retumbar de unos cascos rompió la paz. No era un solo caballo. Era un galope pesado, furioso, y se acercaba a toda velocidad hacia la puerta. Pronto la luz del sol reveló el rostro del jinete. Lu Ming miró hacia la puerta y entrecerró los ojos. Pero no es este Wang Qiang el que se fue ayer. ¿Cómo es que regresó tan rápido? Es aquí. ¿Qué les dije? Les dije que no era una taberna fantasma. Al ver la tienda abierta a plena luz del día, Wang Qiang dejó escapar un suspiro de alivio. Menos mal no era una alucinación, este lugar existía de verdad. Detrás de él sus acompañantes se quedaron atónitos. Habían empezado a pensar que el joven amo había perdido el juicio, pero ahora parecía que no era del todo cierto. Aún así, de verdad habría comida digna de los dioses en este tugurio, tal como él aseguraba, les parecía imposible. Los hombres desmontaron con evidente escepticismo, escrutando el lugar de arriba a abajo. Se mirara por donde se mirara, era una taberna en ruinas. ¿Qué podría haber aquí que valiera la pena probar? Oigan, huele increíble. ¡Qué aroma! Aunque no huele igual que la última vez.
Al ir a la cabeza, Wang Qian fue el primero en percibir la fragancia. Ignorando las miradas atónitas de sus hombres, se adentró como un rayo en el salón principal, plantándose directamente frente a Li Nao. Y entonces las vio. 3 platos de comida a medio terminar. ¿Qué es esto?, preguntó Wang Qian señalando los platos con las manos, temblando ligeramente. La última vez que vine, no vi tantos manjares. Solo probé el pollo kung pao. Pensar que me perdí de otras 2 delicias me hace temblar de rabia. Quiero pedirle cuentas al dueño. A esos uno es cerdo agridulce y el otro cerdo 2 veces cocido, respondió Lu Min con indiferencia, echando un vistazo a los platos. Wang Qian era un buen tipo, sí, pero pagaba en efectivo, no le generaba tantas ganancias directas como Li Nao. Para él era un cliente más. Lo que quiero saber es si tienes platos tan exquisitos, ¿por qué no me los ofreciste la última vez? ¿Acaso me viste cara de mendigo? ¿Creíste que no podía pagarlos? Ya entiendo. Era demasiado tarde y la cocina no tenía los ingredientes preparados. Wang Qian estaba indignado, pero a la vez él mismo buscaba excusas para justificar a Lu Min. No, te lo ofrecí, pero fuiste tú quien dijo que no los quería, replicó Lu Min sin mostrar ni una pizca de piedad. No iba a cargar con esa culpa. Yo dije eso. Wang Qian se quedó en blanco, visiblemente avergonzado. Haciendo memoria, parecía que sí había sucedido. En aquel momento pensó que una taberna de pueblo tendría suerte si dominaba un solo plato y no le dio importancia a los demás. ¿Quién iba a imaginar que el resto del menú sería igual de divino? Ahora quería viajar en el tiempo y darse de bofetadas. ¿Por qué no pidió todo lo que el dueño le recomendó? No le faltaba el dinero. Hacerse el exquisito solo le costó quedarse con las ganas. Si estaba sentado justo ahí y te los presenté, Lu Min asintió con una sinceridad aplastante, dispuesto a recrear la escena con todo detalle. Basta, detente. ¿Qué más tienes? Dígalo de una vez, jefe, lo quiero todo, lo interrumpió Wang Qian, aterrorizado de seguir escuchando. Nada más. Hoy solo preparé esos 3. Lo bueno se hace esperar. No puedo sacar todo de golpe si no pierde la gracia. En realidad Lu Min estaba haciendo cálculos en su cabeza. Necesitaba vaciar el inventario y Wang Qian era el cliente perfecto para devorar existencias. Pero si soltaba todo de una vez, corría el riesgo de que el hombre se enamorara de un solo plato y no pidiera a los demás. Pensando en los miles de yuanes invertidos en esos paquetes precocinados que llenaban su congelador, decidió que era mejor ir poco a poco. Vendería lo que pudiera cuando pudiera. Entonces quiero 10 raciones de cada uno de esos 3. Wang Qian hizo un gesto grandilocuente, iniciando su misión de vaciar la despensa. Espera. Lu Min no se giró de inmediato hacia la cocina. ¿Y ahora qué pasa? Wang Qian se impacientó. El hambre lo devoraba vivo. El precio ha subido. Ya era hora. Y cuanto subió, Wang Qian no se sorprendió en lo absoluto. Si él cocinara platos así de deliciosos, también subiría los precios. Solo esperaba que no fuera un aumento tan brutal que lo obligara a apretarse el cinturón y comer menos veces a la semana. 50 cada uno. Lu Min lo pensó un momento y multiplicó el precio por 5. Un precio justo, se dijo, suficiente para ganar algo sin dejar en la ruina a la gente común. No podía depender únicamente de los ricos para limpiar su inventario. 50 taeles por plato. Jefe, tienes el corazón más negro que el carbón. Entonces tráenos solo 2 platos de cada uno por ahora. Wang Qian se acarició la bolsa de dinero sintiendo una punzada en el corazón. 300 taeles de plata, a veces eso era todo lo que ganaba escoltando una caravana completa. Joven amo, te has vuelto loco, son 50 taeles por plato. Ni siquiera los banquetes del mismísimo jefe de las cocinas imperiales valen esa barbaridad. Esto es una cueva de ladrones. Vámonos de aquí andando. Los hombres que lo acompañaban, que hasta ese momento habían estado curioseando, perdieron los estribos al escuchar la cifra. ¿Acaso iban a comer comida o a masticar plata pura? No era que su agencia de escoltas no pudiera permitírselo, el problema era si valía la pena. Que olía bien, de acuerdo, pero platos que huelen bien, haya patadas, y muy pocos justifican cobrar 50 taeles. Incluso en el afamado restaurante Taifeng, si cobraban eso era porque usaban ingredientes rarísimos y difíciles de conseguir. Pero estos 3 platos que llevaban cerdo, pollo y algún vegetal irreconocible, no había forma humana de relacionar eso con ingredientes caros. Atreverse a cobrar 50 taeles por esto era una ofensa. Darle una paliza al dueño y destrozar el local sería una muestra de clemencia. No, esperen. La comida aquí es algo de otro mundo. Solo pruébenla, yo invito. Wang Qian sabía que no podía describir el sabor con palabras. He probado todos los platos estrella del Taifeng y les digo que allá pagas por lo raro del ingrediente, pero el sabor de aquí es 100 veces superior. Si tengo que gastar 50 taeles, prefiero gastarlos aquí. Solo lamentaba no poder comer a reventar como hace 2 días. ¿Por qué no comió más cuando era barato? Soy un idiota, pensaba Wang Qian con ganas de golpearse a sí mismo. Tuve un pollo kung pao de 10 monedas de cobre frente a mí y no lo valoré. Ahora que el precio ha subido, mi arrepentimiento no tiene cura. No hay mayor dolor en este mundo. Si los dioses me dieran una segunda oportunidad, miraría a los ojos al jefe y le diría, tráeme más. Y si tuviera que ponerle una cantidad a ese pedido, pediría 10.000 raciones. Joven amo, no es cuestión de quién paga. Es que esta comida no vale 50 taeles de plata. Unos pedazos de pollo y cerdo por ese precio. Llevo años recorriendo el mundo de norte a sur y jamás he visto un establecimiento tan sinvergüenza. El escolta Lu, un veterano con 1000 batallas a sus espaldas, había visto de todo en la vida. Una vez probó un plato de 500 taeles, pero fue porque se topó con unos bandidos que le pusieron un cuchillo en el cuello para obligarlo a pagar. Aquello fue la mayor humillación de su vida. Por eso no toleraba los abusos. Con esos precios, este lugar era una guarida de criminales. Destrozar el local era lo menos que se merecía. ¿Van a comer o no? Si no van a comer, la puerta es muy grande, espetó Lu Min. Iba a aclararles que el precio era de 50 monedas de cobre, no 50 taeles, pero al oír sus amenazas de romperle la tienda, perdió las
las ganas de dar explicaciones. Ya era bastante sacrificio aguantarlos para ganarse unos centavos como para encima aguantar sus malas caras. Al final del día el negocio de la comida no daba tanto dinero. Si no fuera por la montaña de comida precocinada que tenía estancada habría cambiado de oficio hace tiempo. ¿Por qué no abrir una clínica médica? Por un lado recolectaría hierbas medicinales, por otro vendería algo de paracetamol y antibióticos, cobraría por los dos lados. Quizás hasta podría convertirse en el curandero divino de esta época. Comeremos. ¿Quién es el joven amo aquí, ustedes o yo? Siéntense todos ahora mismo. Las quejas después de comer. Jefe, marche esos platos que pedí. Wang Qiang estaba aterrorizado de quedarse sin su comida, así que impuso su autoridad de inmediato. Ya conocía el temperamento de Lu Min. ¿Qué clase de taberna no habría ni por la mañana ni al mediodía? ¿Qué persona normal haría eso? Pero tenía que admitir que el dueño se ganaba a pulso su arrogancia. La comida era un milagro. Si no fuera por el sabor jamás habría cabalgado 100 o 200 li solo por un bocado. Sabiendo que sus empleos dependían del joven amo, los escoltas no tuvieron más remedio que tragar su ira y sentarse. Lu Min sin decir palabras se retiró a la cocina mientras Wang Qiang y sus hombres ocupaban una mesa libre. La agencia de escoltas estaba en plena temporada y pocos hombres estaban libres. Esta vez además del veterano Lu solo lo acompañaban otros dos escoltas experimentados, Chen y Den. Por muy molestos que estuvieran no se atreverían a desafiar al joven amo en público. En el tiempo que tardaron en discutir, Lin Nao ya había devorado su comida. Satisfecho se acercó a Wang Qiang para saludar. Al fin y al cabo Wang Qiang era una especie de benefactor. Si no fuera por él jamás habría conocido a un jefe tan generoso como Lu Min. Vaya, tú no eres el chico de ayer. Si esto es tan caro, ¿cómo es que puedes permitirte comer aquí?, preguntó Wang Qiang genuinamente sorprendido. Oh no, el jefe me invita. Yo recolecto hierbas para él y a cambio él me da de comer. ¿Y qué clase de hierbas místicas consigues para que te pague con platos de 50 taeles? Wang Qiang no daba crédito. Tal vez debería cambiar de profesión, pensó. Ese son solo hierbas comunes. El jefe tiene un gran corazón. Me vio pasar hambre y me ofreció comida. Gran corazón, un tipo que cobra 50 taeles por un plato tiene el corazón más negro que la tinta. El escolta más joven no pudo contenerse. En realidad no es tan caro. Ayer una señorita comió un plato y solo le cobró 10 taeles. El jefe es muy amable, si son educados quizás les haga un descuento. Lin Nao susurró esto último con cautela. El escolta lo escupió el agua que estaba bebiendo. ¿Qué clase de locura estaba diciendo ese chico? Que solo le cobró 10 taeles. Con 10 taeles se puede comer un banquete en el Taifeng. ¿Acaso en este pueblo el dinero crece en los árboles? Mientras discutían, el gran chef microondas de la cocina terminó su trabajo. 6 platos humeantes con un aroma capaz de despertar a los muertos fueron llevados a la mesa. Esto sí que sorprendió a los escoltas. Dejando el precio a un lado, la velocidad de preparación era absurda. En ese aspecto el prestigioso Taifeng no le llegaba a los talones a esta humilde taberna. Allá la comida tardaba una eternidad. Si no reservabas te pasabas medio día esperando. 2 platos de pollo kung pao, 2 de cerdo 2 veces cocido, 2 de cerdo agridulce. Y de cortesía una olla de arroz. Todo servido. Lu Min dejó los platos sobre la mesa con total frialdad. A comer. Wang Qiang, que ya no podía contenerse, agarró los palillos del cilindro y se lanzó sobre la comida como un lobo hambriento. Solo un bocado y ya tengo lágrimas en los ojos. Este es el sabor que me ha atormentado todo el día. Esa sensación de que la comida baila en mi lengua ha vuelto por fin. Los demás en cambio lo miraban con profundo desdén. La comida huele de maravilla, es cierto, pero tampoco es para tanto, ¿verdad? El escolta Lu, quien había visto crecer a Wang Qiang, no iba a pelearse con él por un simple plato de comida y menos por uno que costaba la friolera de 50 taeles. En todos mis años recorriendo el mundo de un extremo a otro, que manjar no habré probado. Además, a mi edad el sentido del gusto ya no es el de antes. Todo me sabe más o menos igual, así que sin más preámbulos sacó su cantimplora de licor y dio un sorbo lento. El escolta Chen por su parte despreciaba abiertamente aquel local, por lo que imitó a Lu y también sacó su bebida. En cambio el escolta Den era un hombre mucho más relajado. Den no era de los que peleaban ni de los que se alteraban por nada. Si había comida frente a él comía. Así que fue el segundo justo después de Wang Qiang en levantar los palillos. No se atrevía a tocar los platos, pero pensó, al menos puedo probar el arroz gratis, ¿no? Y entonces Wang Qiang también se quedó helado. Antes de probarlo le daba igual, pero al dar el primer bocado el rico y profundo sabor de la carne con un sutil toque dulce inundó su boca al instante. Y esto era solo el arroz blanco. Por todos los cielos. De verdad esto es arroz blanco, sabe completamente distinto a todo lo que he comido en mi vida. Esta textura, este sabor. Abrí los ojos de par en par sintiendo que podía comerme todo el tazón solo con ese arroz. Si el arroz es tan exquisito, ¿cómo estarán los platos? Con una chispa de expectación en los ojos el escolta Den extendió cautelosamente sus palillos hacia el cerdo 2 veces cocido. Al probar el primer trozo de carne, el aroma a grasa combinada con sabores indescriptibles lo elevó directamente al paraíso. Ahora lo entiendo. Ahora comprendo cómo se siente Wang Qiang. Por un plato así pagaría 100 taeles, no 50. Pero ¿cómo era posible que la comida que acababan de servir ya hubiera desaparecido a la mitad? Al levantar la vista vio que Wang Qiang había entrado en modo furia. Sus palillos eran un torbellino sobre la mesa y en un abrir y cerrar de ojos la comida se redujo a una octava parte. Al diablo con los modales. Con un movimiento rápido como el relámpago lancé mis palillos hacia el plato perdiendo toda compostura. Entre empujones y tirones en tan solo 2 minutos los 6 platos desaparecieron bajo la mirada atónita de los escoltas Chen y Lu. Joven amo Wang, usted dijo que invitaba. Nosotros nos encargaremos de limpiar estos platos. Los dos aún no habían saciado su apetito. Al ver los platos relucientes por el aceite se lanzaron al mismo tiempo sobre ellos para limpiarlos. Mentira. Dijiste que solo me acompañarías a echar un vistazo. Además, yo pagué todo. Debería llevarme 4 platos y tú 2. ¿Cómo voy a renunciar a esto? Con solo ver esa salsa sé que quedaría perfecta con arroz. Pues si es así, no me culpes por ser rápido. Que gane el mejor. Den soltó una risa escalofriante y adelantándose agarró un plato. Entonces no te quejes de lo que pase. Wang Qiang no se acobardó. De una patada mandó a volar la silla de Den y aprovechando la confusión se apoderó de 4 platos. Chen, al ser más joven y temperamental, se quedó sin palabras ante la escena señalándolos con asombro.
Jefe, sírvame un plato a mí también. Quiero el cerdo agridulce. Lu, un hombre pragmático, ya no pudo contener su curiosidad por probar aquellos manjares. Por desgracia, los platos frente a él habían sido limpiados hasta el fondo, ni queriendo podría probar un bocado. No le quedó de otra que pedir un plato nuevo. Exactamente 3 minutos y medio después llegó un reluciente plato de lomo de cerdo agridulce. Al ver las miradas depredadoras de Wang Qian y Denlu, decidió sujetar el plato con sus propias manos sin atreverse a apoyarlo en la mesa. Y tal como temía, apenas le dio tiempo a probar un bocado. Pero lo que no sabía era que pronto agradecería esa decisión. Con solo un bocado caí rendido ante el lomo de cerdo agridulce. Esta mezcla de dulce y ácido. En toda mi vida recorriendo el mundo jamás había probado algo igual. ¿Cómo es posible fusionar dos sabores tan distintos de forma tan armoniosa en un solo plato? El toque ácido del vinagre equilibra la pesadez del azúcar y el dulzor suaviza la acidez del vinagre. Es una combinación divina. Inició la operación plato limpio. En un parpadeo la mesa sumó otro plato vacío, pero este estaba mucho más limpio que los demás. Tras lamer el plato, Lu aún tenía hambre, lo miró con deseo, casi tentado de volver a lamerlo. Pero como ya lo había hecho 3 veces, no quedaba ni una gota, si no jamás lo habría soltado. Qué lástima, pensó. Tío Lu, tú también. El escolta Chen ya no entendía nada. ¿Cómo era posible que sus dos aliados se hubieran vuelto en su contra de repente? A joven Chen, ahora me doy cuenta de que el joven amo Wang es realmente digno de ser nuestro futuro líder. Su buen ojo es indudable. Lu, en lugar de justificarse, empezó a elogiar a Wang Qian. Así es, así es. El ojo clínico del joven amo Wang es impresionante. Descubrir un restaurante celestial como este, la escolta Beiyuan tiene asegurado el primer lugar. Den se sumó a los halagos. Me halagan, solo fue suerte estar en el lugar indicado. Al final del día el mérito es del chef. Es una lástima que no pueda comer aquí todos los días. Wang Qian agitó la mano con modestia, pero su rostro reflejaba un profundo pesar. Si no como estas delicias ni un solo día me sentiré fatal. Jefe, deme una ración de cerdo 2 veces cocido. El escolta Chen finalmente cedió, olvidándose del precio. Lo único que quería saber era cuán deliciosa era la comida de aquel lugar. 3 minutos y medio después llegó el fragante plato de cerdo. A diferencia del veterano, Lu pecó de ingenuo y dejó el plato directamente sobre la mesa. Con sumo cuidado extendió sus palillos y tomó una rebanada de cerdo que brillaba tentadoramente con su grasa. Al llevársela a la boca, el rico sabor se expandió al instante por su lengua. La carne, con su mezcla perfecta de grasa y magro, tenía un ligero toque crujiente, era jugosa y su textura era sublime. Cada masticada le proporcionaba una inmensa satisfacción, sumiéndolo en un profundo éxtasis. Este sabor es tan único, ha redefinido mi concepto de la gastronomía. De verdad, esto es comida para mortales. No, esto ya no es simplemente comer, es disfrutar en estado puro. Pero cuando terminó de saborear lentamente aquella rebanada de cerdo y abrió los ojos, su plato había desaparecido. Solo quedaba la porcelana limpia. Vaya, estos muertos de hambre no me dejaron ni la salsa. ¿Quién se ha comido mi cerdo?, gritó Chen indignado. Los 3 hombres en la mesa fingieron demencia, mirando a otro lado como si nada hubiera pasado, pero el sudor en sus frentes revelaba la feroz batalla que acababa de librarse. Ya, cálmense. Jefe, la cuenta corre por mi cuenta. Al final fue Wang Qian quien rompió el silencio y llamó al dueño para pagar. Después de todo, él era el futuro líder de este grupo. Tenía que mostrarse generoso para ganarse su lealtad. 8 platos en total. El arroz va por la casa. Son 400 monedas. Lu Min no necesitó usar el abaco, lo calculó mentalmente al instante. 400 monedas no eran 50 taeles por plato. Wang Qian estaba perplejo. Eso no era lo que habían acordado. 50 taeles son 50 monedas. ¿Acaso crees que soy un estafador? Una gota de sudor frío recorrió la frente de Lu Min. Por muy ambicioso que sea, no voy a multiplicar el precio 50.000 veces. Además, esta comida es precocinada, fabricada en masa. Aunque tenga pocos escrúpulos, no soy un completo desalmado. Pero no habías dicho 50 taeles antes. Cielos, pensé que había subido el precio exageradamente. Solo 50 monedas por plato, trae más comida. 10 raciones más de cada plato. Mientras hablaba, Wang Qian se dio cuenta de que desde el principio el jefe solo había dicho 50, jamás mencionó la palabra taeles. Había sido un error suyo al hablar. Joven amo Wang, eso no estuvo bien de su parte. Todo es culpa suya por hacernos pensar mal. El jefe no es ningún estafador, es prácticamente un benefactor. Exactamente, con estos precios y esta calidad, el jefe es un verdadero santo. Los escoltas dirigieron sus críticas hacia Wang Qian, dando un giro de 180 grados en su actitud. Aunque 50 monedas por plato no era precisamente barato, después de haber asimilado el susto de los 50 taeles, 50 monedas no parecían nada. Lo importante era que la comida valía cada centavo. De acuerdo, fue error mío, me disculpo. Aquí tiene 50 taeles de plata para pagar la comida de hoy. Si sobra, quédeselo. Si falta, pídame más. Wang Qian siempre había sido alguien espléndido. Mi agencia de escoltas puede ganar hasta 1000 taeles en un solo encargo. Puedo pagar platos de 50 taeles sin problema, no voy a preocuparme por esta miseria. Enseguida marchan los platos. El corazón de Lu Min saltaba de alegría. Con dinero de por medio no hay imposibles. 50 taeles de plata sobre la mesa no eran para tomarlos a la ligera. A clientes así no se les hace esperar. El dinero lo es todo. Al atardecer, ya satisfechos, Wang Qian y sus hombres regresaron por donde habían venido. A partir de entonces el restaurante de Lu Min entró en un periodo de calma. Wang Qian volvía de vez en cuando con algunos hombres para comer. Pero aparte de eso, el local pasaba la mayor parte del tiempo vacío. De vez en cuando alguna caravana de comerciantes que pasaba por allí preguntaba el precio, y al escuchar que cada plato costaba 50 monedas daban media vuelta y se marchaban sin dudarlo un segundo. Por suerte ya no me preocupo por esos clientes esporádicos. Con el apoyo de la señorita y de Wang Qian, en unos pocos días he ganado más de 200.000. Ya he cumplido con los ingresos de todo un año. ¿Qué más puedo pedir? Hasta he pensado
pensado que si en un par de años me sobra comida congelada se la venderé toda a Wang Qian, que me dé unos 1000 taeles de oro y me jubilo directamente a jugar con el móvil en la cama. Claro, eso es solo una fantasía. Ya lo pensaré cuando llegue el momento. Aparte de la venta de comida, el negocio de las hierbas medicinales se había estancado un poco. Después de todo, las plantas silvestres necesitan tiempo para crecer. Tras un par de cosechas abundantes con las que gané más de 100.000, la recolección fue disminuyendo. Era lógico, lo fácil de encontrar ya se había recogido y lo que quedaba era difícil de alcanzar o requería viajes largos. Ahora apenas conseguía llenar una cesta cada pocos días. Pero esto me viene de maravilla. Sería sospechoso tener tantas hierbas todos los días. El origen de las hierbas silvestres es difícil de justificar. A mí no me importaba demasiado, pero Len Hao se lo había tomado muy en serio. En los últimos días pidió permiso para visitar supuestamente a unos familiares en los pueblos vecinos. Seguro que su intención era reclutar a más gente para recolectar plantas. Y la verdad, no tenía ninguna intención de detenerlo. La familia de mi amigo de la infancia Li Tongren no tiene una simple clínica, sino una cadena de cientos de farmacias en todo el país. La escasez de hierbas silvestres es enorme. Comprarían cualquier cantidad que yo les ofrezca. Si Lin Hao recluta a más gente, él gana y yo ni hablar. El intermediario siempre se lleva la mejor parte. ¿Por qué iba a interponerme en un negocio tan redondo? Es más, todos ganamos. Los niños que recolectan ganan dinero y los pacientes que reciben medicina auténtica se curan. Podríamos decir que es un beneficio quíntuple, sextuple e incluso séptuple o cuádruple, aunque no sea un dios de la medicina. Pero así son las cosas. Mientras Lumin vivía sus días con tranquilidad, a otros la vida no le sonreía tanto. Un estruendo resonó en la habitación de Sujin, la joven ama de la familia Su. Otro jarrón hecho añicos. Los pedazos de porcelana salpicaron el suelo y hasta ella, que siempre se mostraba amable y serena, no pudo evitar fruncir el ceño. Y es que no era la primera vez. Si llevaba bien la cuenta, este era ya el tercer jarrón roto en lo que iba del mes. En los últimos días Inya, su doncella, parecía estar en las nubes, como si le hubieran robado el alma. No atinaba a peinarla bien, calculaba mal la temperatura del agua para el baño y al servir el té o lo llenaba hasta el borde o terminaba derramándolo. Todo, absolutamente todo le salía mal. Al volver en sí, Inya se dejó caer de rodillas con un golpe sordo contra el suelo. Aunque soy la doncella personal de la señorita y hemos crecido juntas, al final la línea entre amo y sirviente es clara. Un jarrón roto es solo eso, un objeto. Pero nosotras las sirvientas también somos propiedad de nuestros amos, apenas diferentes de un jarrón. Nuestro destino pende únicamente del humor de quien nos manda. Ay, levántate ya, Inya. Dime una cosa, ¿acaso tienes a alguien en tu corazón? Sujin, como de costumbre, no tenía intención de ser dura con ella. Inya era hija de la casa, la tercera generación de su familia sirviendo a los Su, todos viviendo dentro de la misma residencia. Al haber crecido juntas, el afecto era innegable y jamás sería severa con ella. Pero su curiosidad era genuina. ¿Qué le pasaba a esta chica? Problemas familiares estaban descartados. Los suyos vivían bien dentro de la mansión. Si ocurriera algo grave en su familia, sin duda me habría enterado. Y si no era un problema en casa, entonces la única explicación lógica era que se había enamorado. Lo cual tenía sentido. A sus 15 o 16 años el primer amor es algo natural. Que se hubiera fijado en un joven apuesto era normal. Lo único que me preocupaba era que algún sinvergüenza la engañara dejándola con el corazón roto y los bolsillos vacíos. No, ¿cómo cree? Soy su doncella de dote, señorita. Usted aún no se ha casado. Y bueno, incluso si lo hiciera tampoco sería posible. Inya negaba con la cabeza frenéticamente, con el rostro rojo como un tomate. No te preocupes. Eres mi doncella, sí, pero te quiero como a una hermana. Si de verdad le has echado el ojo a un buen muchacho, te devolveré tu contrato para que puedas casarte y ser feliz con él. Aunque claro está, primero tendría que conocerlo para asegurarme de que es un hombre decente. Las palabras de Sujin destilaban sinceridad pura. No, señorita, no imagine cosas raras, se lo ruego. De verdad que no tengo a nadie en mi corazón. Cuanto más hablaba, más encendían las mejillas de Inya. Y todavía dices que no. Estás roja como una manzana madura. A ver, déjame adivinar. Es el hijo menor del tío Liu. No poco probable. Si hubiera algo entre ustedes, habría pasado hace tiempo. El chico de los San tampoco, con esa cara dudo que te guste. Entonces tiene que ser alguien de fuera. Pero últimamente casi no salimos. No me digas que te has enamorado del posadero de aquella taberna. Fui uniendo los cabos y cuanto más lo pensaba, más sentido tenía. Nuestra única salida reciente fue para ir a quemar incienso a aquel convento. En todo el trayecto, aparte del cochero, no nos cruzamos con ningún otro hombre. El único hombre con el que tuvimos contacto fue ese posadero. Si lo analizo bien, edad adecuada, buen porte, y siendo sincera, aunque sus palabras fueron bastante afiladas, tiene algo que se queda grabado en la memoria. Sí, sin duda tiene que ser él. Señorita, por favor, ¿de dónde saca esas cosas? ¿Cómo podría gustarme ese desalmado con el corazón más negro que el carbón? De un segundo a otro el rubor desapareció por completo del rostro de Inya, dejando solo una expresión de puro conflicto interno. A ver si soy honesta, antes de probar la comida de ese lugar tal vez sí sentía cierto desdén por el posadero, pero después de probar su sazón, mi perspectiva cambió por completo. El hombre podrá tener un corazón negro, pero no del todo. Al menos su comida sí que vale cada moneda. De verdad que no, insistió Inya negando con firmeza. Entonces, si no es eso, ¿qué te tiene tan ida estos últimos días que no puedes ni decírmelo? En realidad no es nada grave, solo quería pedirle permiso para salir de la mansión un momento. Inya dudó un instante antes de continuar. Llevo días dando vueltas en la cama sin poder dormir. Mi mente y mis sueños solo piensan en volver a probar la comida de esa taberna. He perdido el apetito, no duermo bien, y con esa falta de descanso es normal que esté tan torpe y me equivoque en todo. Pero en serio, señorita, es que esa comida es un manjar de los dioses. La prueba si solo quieres más. Concedido. Bebe de una vez. No te necesito aquí ahora y hay otras sirvientas. Ve tranquila, sin miedo. Sujin aceptó de inmediato. De verdad los ojos de Inya se iluminaron de alegría. Pensó que pedir permiso para salir sería una odisea, pero su señorita accedió sin dudarlo. Por fin podía saborear esa delicia que no dejaba de atormentarla. Por supuesto que es verdad, anda, ve ahora mismo. Sujin asintió con una sonrisa, empujando suavemente a Inya hacia la puerta, quien salió corriendo eufórica.
Madre Gu, síguela. Mucho cuidado de que no la descubra. Quiero saber a dónde va y con quién se reúne. En cuanto Inya desapareció de su vista, la sonrisa de Su Jin se esfumó por completo. Quería averiguar qué clase de hombre le había robado el alma a su doncella. Si era un hombre honesto y sus intenciones con Inya eran sinceras, lo aceptaría. Pero si resultaba ser un estafador buscando aprovecharse de ella, no dudaría en separarlo sin piedad. Si hasta ese momento seguía firmemente convencida de que Inya estaba sufriendo de mal de amores, a fin de cuentas, ¿qué persona en su sano juicio perdería la cabeza y el sueño de esa manera, por un simple plato de comida, por fin fuera de la mansión Su? Inya sopesó la bolsa de monedas que tintineaba en su mano y con una inmensa sonrisa se dirigió dando saltos hacia la taberna. No tenía la menor idea de que una sombra sigilosa la seguía de cerca. Mi mente y mis ojos estaban completamente enfocados en la deliciosa recompensa que me esperaba. Esa bolsita guardaba todos mis ahorros de años y estaba decidida a darme un verdadero festín en esa taberna. Pero al llegar a la puerta, mis pasos se detuvieron. La última vez que estuve ahí juré con altivez que jamás volvería. Y ahora, unos días después, entrar como si nada, no sería eso tragarme mis propias palabras y quedar en ridículo. A pesar de todo, era una chica joven y el orgullo pesaba. La madre Gu, observando la escena desde las sombras, no hizo más que confirmar las sospechas de su señorita. Todo encajaba perfectamente. Ahí estaba frente al lugar exacto. Y esa duda, esa vacilación en la puerta, a mis ojos era la viva imagen de una jovencita tímida a punto de encontrarse con su amado, muerta de vergüenza por entrar. Se soltó el cabello y empezó a empolvarse la cara. Con eso mis sospechas quedaron más que confirmadas. Esa chica jamás se arreglaba en su día a día. Si hoy se estaba tomando tantas molestias para maquillarse, ¿quién se creería que no era para ver a un hombre? Mientras tanto, Inya, ajena al dramático monólogo interno de la madre Gu, habría gritado de frustración si supiera lo que estaba pensando. Si me empolvé la cara y me solté el cabello, fue única y exclusivamente para que el posadero no me reconociera. Qué vergüenza tan grande habría sido. Se arregló el cabello lo mejor que pudo, se aplicó otra capa de polvo perfumado y sacó un pequeño espejo para revisarse. Bueno, al menos se veía bastante diferente a lo habitual. Satisfecha con el resultado, Inya guardó el espejo y, reuniendo valor, cruzó lentamente el umbral de la taberna. A ver, hermanita, tu cara me suena bastante. Oye, ¿no eres tú la doncella de la señorita del carruaje de la otra vez? Apenas puso un pie dentro, la voz del posadero, tan familiar como irritante, resonó en el lugar. ¿Cómo me reconociste? Me maquillé tanto que ni yo misma me reconozco en el espejo. ¿Cómo pudiste descubrirme a la primera? Este posadero da miedo. Si ni siquiera te has cambiado de ropa, tendría que estar ciego para no reconocerte. Pero dejando eso de lado, tu señorita no se comió el platillo de la última vez, ¿verdad? La sorpresa de Inya no era nada comparada con el pánico que sentía Lumín en ese instante. Después de tantos días, esta doncella aparecía de la nada con esa facha extraña. Y si su señorita se había comido su comida prefabricada, había caído enferma y ahora venían a exigirle cuentas, ¿qué demonios iba a hacer? Debería agarrarla y llevársela a rastras a un hospital moderno para hacerle un lavado de estómago. ¿Cómo sabe usted que mi señorita no comió de eso? Al escuchar la pregunta de Lumín, Inya se quedó aún más sorprendida. ¿Yo qué voy a saber? Por eso te estoy preguntando. Menos mal que tu señorita está bien. Ya te lo había advertido, mi comida no es higiénica. Al oír que la señorita no había probado bocado, Lumín soltó un suspiro de alivio monumental. Mientras ella estuviera a salvo y no hubiera tocado sus platos, cualquier desgracia que ocurriera no sería culpa suya. Tetu, usted, ¿por qué es tan resentido? Al escuchar a Lumín insistir en lo de falta de higiene, los ojos de Inya se llenaron de lágrimas de rabia. Solo dije una vez que el lugar no parecía limpio, de verdad tiene que seguir restregándomelo hasta hoy yo resentido. Lumín estaba perplejo, él se consideraba alguien bastante comprensivo. ¿No fuiste tú la que dijo que mi local era sucio? Ya nos disculpamos y hasta pagamos. ¿Por qué sigues aferrada a eso? Inya se limpiaba las lágrimas mientras hablaba, emborronando por completo su maquillaje hasta quedar con la cara como un gato manchado. Pero es la verdad, mi comida no es limpia. Si la comes, capaz y te enfermas del estómago. Lumín no daba crédito. ¿Por qué en estos tiempos decir la verdad resultaba tan difícil de creer? Y lo sigue diciendo. Inya ya lloraba desconsolada. Está bien, ya no digo más. Mientras tu señorita esté bien, todo perfecto. Y si está bien, entonces ¿a qué viniste? Ante las lágrimas de la chica, Lumín se sentía como un villano de cuento molestando a una niña. Yo solo vine a comer, exclamó Inya con voz temblorosa. A comer no, de ninguna manera. No te lo venderé, se negó Lumín de forma rotunda. La última vez tuvimos suerte de que no pasara nada. Si te vendo algo hoy y te enfermas, ¿quién cargará con la culpa? Porque Inya no esperaba un rechazo tan fulminante. Te lo acabo de decir, no es higiénico. A Lumín ya le empezaba a doler la cabeza. ¿Por qué esta chica era tan terca? No es higiénico, guau. Otra vez con lo mismo. Ese día yo me comí todo el plato, guau. ¿Quién mejor que yo para saber si tu comida es limpia o no? Eres un mezquino, solo quieres vengarte de mí. Jefe, me equivoqué, lo siento muchísimo. Quiere que me arrodille y le pida perdón. Desde que probé su comida no duermo, no como, solo pienso en volver a saborearla. Llevo días así, ya ni siquiera puedo hacer mi trabajo bien. Si sigo así, mi señora terminará echándome a la calle. Fue mi error, de verdad sé que me equivoqué. Le suplico, señor posadero, tenga un corazón compasivo y perdóneme. Déjeme comer solo una vez, solo un plato. Si no, siento que no tendré fuerzas ni para respirar. Inya lloraba amargamente mientras hacía el amago de arrodillarse. No te arrodilles, por favor, que no soy digno de algo así. Y cuidado con lo que dices, esta es una taberna respetable. Si hablas así, cualquiera que pase pensará que le echo sustancias ilegales a mis platos. Mientras más lo escuchaba, más extraño le parecía todo a Lumín. Si es cierto que mi comida tiene bastantes aditivos, pero nada más. Definitivamente no tiene sustancias ilegales. ¿Qué es eso de perder el apetito y el sueño? ¿Cómo es posible que unos simples platos precocinados tengan tanto encanto? No se supone que esa comida ni los perros se la comerían. Lo que él no sabía era que en esta época
época la cocina no contaba con tantos condimentos. Incluso en los mejores restaurantes de la capital lo máximo que hacían era usar un poco de manteca de cerdo y sal. Eliminar el mal olor de la carne con vino de cocina, cebollino, jengibre o ajo era una receta secreta a la que la mayoría no tenía acceso. Y ni hablar de marinar la carne de cerdo antes de cocinarla, un secreto culinario que las generaciones posteriores apenas descubrirían. En esta época antigua donde todo se comía simplemente hervido, tener acceso a una gran cantidad de condimentos era como un ataque de otra dimensión. Es como un perro casero. Antes de probar las obras de los humanos se come sin problema sus croquetas insípidas. Pero una vez que el perro ha probado la comida, los deliciosos platillos que comen los humanos, e intentas darle croquetas otra vez, ni siquiera las mira. ¿Por qué? Porque no saben a nada. Si no me vendes la comida no me levanto de aquí. Inja estiró el cuello abandonando por completo cualquier rastro de dignidad. ¿De qué sirve la dignidad frente a una buena comida? ¿Acaso importa? Está bien, te la vendo. Pero si te enfermas no me vengas a buscar. Además mi comida ha subido de precio 50 monedas la porción. Si le parece muy caro, la puerta está a su izquierda. Lumín no tuvo más remedio. ¿Pero qué clase de situación es esta? No es caro, jefe, su comida es la más deliciosa. Quiero 3 platos, no mejor 7. Inja se levantó apresuradamente contando con los dedos. 7 platos, ¿de verdad te los vas a comer todos? Lumín miró la pequeña figura de Inja con bastante escepticismo. Si no me los termino los pido para llevar. No se puede pedir para llevar. Y si insistes cobraré 10 taeles de plata por cada plato para llevar. Te daré 3 platos, ¿los quieres o no? Lumín tenía sus reservas. Todos estos platos están congelados. Si se los lleva empaquetados de seguro se enfriarán y tendrán una textura extraña como si los hubieran vuelto a congelar. Estos alimentos se congelaron rápidamente. En primer lugar, recalentarlos ya rompió ese estado de ultracongelación. Si se enfrían las bacterias proliferarán y aunque los vuelva a calentar no solo el sabor será malo sino que el riesgo de que le caigan mal al estómago aumentará drásticamente. Está bien, 3 platos. Me los comeré aquí. Inja no se atrevió a poner más condición. Tener algo que comer ya era ganancia. A las malas tendría que suplicarle más seguido a su señora para que la dejara salir de casa. El lugar no estaba lejos, perfectamente podía venir corriendo. De acuerdo, espera aquí. Lumín volvió a la cocina y en 3 minutos de rutina conocida, solomillo agridulce y cerdo 2 veces cocido. Los 3 platos salieron al instante. Vaya qué maravilla. Huele delicioso. Gracias, jefe. Tan pronto como los platos estuvieron en la mesa, Inja empezó a devorarlos impacientemente mientras Lumín la observaba negando con la cabeza. El cerdo 2 veces cocido estaba demasiado grasoso, era una bomba de calorías. El pollo kung pao estaba frito y nadando en salsa de tomate, una preparación que no tenía nada de auténtica. Y el solomillo agridulce, la salsa era tan espesa que arruinaba por completo la textura crujiente de la carne. Llamar a esos 3 platos deliciosos dejaba en claro que no sabía absolutamente nada de buena comida. Riquísimo, de verdad riquísimo. Inja tardó media hora en terminar su banquete antes de marcharse completamente satisfecha. En la residencia de la familia su madre Gu ya se había adelantado y estaba dando su informe. ¿Estás segura de lo que viste?, preguntó Sujin mientras pasaba las cuentas de su rosario budista. Lo vi con mis propios ojos. En cuanto Inja salió por la puerta se fue derechito al restaurante. Llevaba en la mano una bolsa de dinero bien llena. Antes de salir se pasó un buen rato arreglándose. Ay señorita, se echó tantos polvos en la cara que parecía que no costaban nada. Y el pelo se lo peinó una y otra vez. Se quedó en ese restaurante más de media hora y cuando salió tenía el pelo todo alborotado y la bolsa de dinero claramente más vacía. Y sonreía de oreja a oreja como si estuviera en las nubes. Señorita, yo creo que sus sospechas son ciertas. Es muy probable que esa muchachita ya tenga a alguien en su corazón. La madre Gu relató cada detalle de lo que había observado. ¿Estás completamente segura de que no fue simplemente a comer al restaurante? De ninguna manera. Quien se pasa media hora comiendo a solas y quien se arregla durante un buen rato solo para ir a comer, además Inja nunca ha sido una glotona. Siempre se controla mucho y jamás come de más. La madre Gu negó con la cabeza rotundamente. Entendido, puedes retirarte. Ah, por cierto, investiga a ese dueño del restaurante. Averigua de dónde viene, cuáles son sus intenciones y resulta que solo es un estafador tratando de sacar dinero. JE. Un destello gélido cruzó por los ojos de Sujin. La madre Gu se retiró y justo después Inja entró a la habitación. Inja, parece que tu salida te ha dejado de muy buen humor. Sujin la observó detenidamente. Su rostro mostraba marcas evidentes de haberse lavado, pero aún quedaban restos de polvo en su cabello. El fuerte aroma a maquillaje en su ropa no hacía más que confirmar las palabras de la madre Gu. La muchachita se había arreglado a conciencia y al volver se había lavado apresuradamente, pero la sonrisa en su rostro era imposible de ocultar. JE. No se preocupe señorita. No volveré a cometer el mismo error de ahora en adelante, trabajaré muy duro. Inja no respondió directamente, limitándose a reír tontamente. ¿Qué fuiste a hacer hoy? Fui a comer al mismo restaurante de la vez pasada. Inja empezó a hablar sin parar soltando una retahíla interminable. Pero ¿cómo podría creerle? ¿Quién se pone tan feliz solo por una comida? ¿Quién tarda tanto en comer? ¿Quién se maquilla solo para ir a un restaurante? Nadie se creería semejante historia. Todas esas excusas sobre platos celestiales y manjares terrenales eran claramente muestras de que escondía algo. Su explicación sonaba exactamente a la de un adolescente intentando ocultar un romance a sus padres. Mientras más hablaba más culpable parecía. Pero yo no le iba a descubrir la mentira en ese momento. Para atrapar al ladrón hay que encontrar el botín, y para probar el engaño hay que encontrar las pruebas. Una vez que tenga pruebas irrefutables ya veré cómo intenta explicarse esta muchacha. Durante los siguientes días Inja pedía permiso constantemente para salir a comer y Sujin se lo concedía siempre. Lo que necesitaba era esperar el momento adecuado para actuar y para encontrar ese momento primero tenía que investigar a fondo. El negocio del restaurante seguía su curso normal aunque el horario de Lumín se volvía cada vez más caprichoso. De todos modos, con solo
solo un puñado de clientes habituales abrir o cerrar no hacía mucha diferencia. Aparte de In-ya, que aparecía cada pocos días, el otro cliente asiduo era Wang Qian, quien a menudo invitaba a comer a los escoltas de su agencia. De hecho, era quien más los visitaba. Siempre que tenía un rato libre se dejaba caer por allí. Había que compadecer a su pobre caballo. Ese día Wang Qian llegó de nuevo, pero no venía solo. Traía consigo a toda una caravana de escoltas armados. Jefe, traiga la comida. Sírvanos lo más delicioso que tenga. Wang Qian gritó en cuanto cruzó la puerta, comportándose como si estuviera en su propia casa. Vaya qué cantidad de gente se van de viaje largo. Lu Ming le echó un vistazo a la multitud de varias decenas de hombres. Había que admitirlo, imponían respeto. En el centro de la caravana había varios carruajes cargados con más de 10 cofres. Se veían muy pesados y a simple vista sumamente valiosos. Así es, estaremos fuera durante varios meses. Voy a pasar un buen tiempo sin poder disfrutar de tu sazón, jefe, dijo Wang Qian con expresión de abatimiento. Pero sé distinguir lo importante. La comida es solo comida. Lo verdaderamente crucial es cumplir con mi deber en la agencia de escoltas. Venir a comer y beber cuando hay tiempo libre está bien, pero cuando hay trabajo hay que salir a cumplir. Si no lo hago, este gran negocio familiar terminará arruinado en unas pocas generaciones. Los negocios son lo primero. ¿Y hacia dónde se dirigen?, preguntó Lu Ming con curiosidad, asintiendo con la cabeza. Esta vez llevamos un cargamento hacia Quanzhou. El viaje no es demasiado largo, pero últimamente hay algo de caos en el sur. Me temo que el camino no será tranquilo. Wang Qian negó con la cabeza, su expresión sombría. Caos en el sur. Lu Ming no entendía. Desde que había llegado a la ciudad de Quebo nunca había salido. No sabía absolutamente nada de lo que pasaba en el exterior. Al ver que la vida en Quebo era tranquila, quizás un poco pobre pero pacífica, asumía que el resto del país era igual. Si aunque la corte imperial ha intentado por todos los medios que la región se recupere, el sur está lleno de montañas y ríos, es muy difícil cultivar grano. Si no fuera porque los comerciantes y la corte imperial envían alimentos desde el norte, ya habría estallado una hambruna. Pero en los últimos años el norte ha sufrido constantemente de sequías o inundaciones. Apenas tienen suficiente para ellos mismos, mucho menos para enviar al sur. Ahora esa región está infestada de bandidos que se han adueñado de las montañas. Es un verdadero caos. Wang Qian suspiró lleno de preocupación. Para nosotros los escoltas esta situación es un arma de doble filo. Por un lado hay más trabajo, pero por el otro el peligro se ha multiplicado. De cualquier forma no será un viaje fácil. Entonces cuídate mucho en el camino. Lu Ming no sabía qué más decirle. Él no era ningún salvador, no podía rescatar al mundo. Incluso en la era moderna había países donde la gente moría de hambre. Si no hubiera existido en su época un experto en agricultura moderna comparable al mítico Zenón, la situación en esos lugares probablemente no sería mucho mejor. Por mí no hay problema. Con mis habilidades en artes marciales, si las cosas se ponen feas y no puedo ganar, al menos podré escapar. Mi preocupación eres tú. Si el caos empeora o se extiende hacia las cercanías de la capital, estarás en grave peligro aquí. ¿No has pensado en trasladarte a la capital? Con tu talento culinario seguro que te harías un buen nombre allá. Wang Qian llevaba tiempo queriendo llevarse a Lu Ming con él y aprovechó la ocasión para tantear el terreno. No es necesario, no pienso ir a ningún lado. Lu Ming estaba seguro de su decisión. Es una broma, no puedo llevarme la cocina moderna conmigo, así que ¿de qué me serviría ir a la capital? ¿Acaso allí estaré mejor que aquí? Estos últimos días que no he tenido nada que hacer, he contratado a unos trabajadores específicamente para que instalen una puerta blindada en la cocina. Mientras no usen explosivos es imposible abrirla. Es completamente segura. Aunque los instaladores no entendían por qué alguien querría una puerta a prueba de explosiones en una cocina, ellos solo hacían su trabajo. Cada quien tiene sus propias excentricidades y ellos decidieron respetarlas. Y si no respetaban mis excentricidades, al menos respetaban mi dinero. Aunque a decir verdad, originalmente no la instalé para protegerme de los refugiados, sino para evitar a los ladrones. Así, aunque entren a robar al restaurante por la noche, no podrán seguirme hasta el mundo moderno. Al menos podré dormir más tranquilo. Bueno, sabía que me darías esa respuesta. Entonces hay algo más que debo advertirte. El examen imperial de primavera, que se celebra cada 3 años, está a la vuelta de la esquina. Un gran número de eruditos ya se está preparando para viajar a la capital. Tú también deberías ir preparándote. Wang Qian sonrió con amargura y negó con la cabeza. Parecía que su sueño de disfrutar de la libertad gastronómica en la puerta de su casa no iba a hacerse realidad. El examen de primavera, pero eso no empieza hasta el año que viene. Apenas estamos en marzo, todavía falta un año entero. Además, yo no voy a participar en los exámenes imperiales. ¿De qué tendría que prepararme?, preguntó Lu Ming sorprendido. ¿No se supone que tienes un restaurante? El pueblo de Queu es un paso obligado para llegar a la capital. Cada año una multitud de estudiantes pasa por aquí. Claro, ahora la mayoría toma la ruta alternativa, pero eso era porque en Queu no había donde comer ni donde dormir. Ahora que abriste este lugar es probable que la gente vuelva a pasar por aquí. No me corrijo, es un hecho que vendrán. No es por ser pesimista, pero ¿estás seguro de que esos pobres eruditos pueden permitirse mi comida? Lu Ming no estaba convencido. Todos los libros de historias dicen que los estudiantes no tienen ni un centavo. Sobreviven estafando a las hijas de familias ricas, a las cortesanas, o juntando las monedas que sus sufridas esposas ahorraron, y con eso apenas les alcanza para el viaje a la capital. ¿En serio crees que alguien que cuenta cada moneda se va a gastar 50 monedas de cobre en un solo plato? Lo dudo mucho. No hables así. Los que van a participar en los exámenes de primavera ya son eruditos provinciales. Durante el viaje no faltarán comerciantes ricos dispuestos a financiarles el camino. Por supuesto, ese dinero nunca es gratis. Por eso la mayoría prefiere arreglárselas por su cuenta. Pero un erudito provincial ya tiene sus propios ingresos, así que claro que pueden pagarse una buena comida. De todas formas, aún falta mucho para la primavera. A los que yo me refiero son a los de otoño. Te seré sincero, en la agencia hemos recibido información. En el sur ha habido desastres, los refugiados están causando disturbios y las autoridades han perdido el control. En muchos lugares los exámenes de otoño han sido
sido cancelados, así que la corte decidió trasladarlos todos a la capital. De esta forma después de otoño podrán prepararse directamente para los de primavera sin tener que viajar otra vez, explicó Wang Qian bajando la voz. ¿Y si no aprueban?, preguntó Lu Min. Si no aprueban, pues no aprueban y ya está, se regresan a sus casas. En estos tiempos el estatus lo es todo. La corte no puede preocuparse por cada fracaso, respondió Wang Qian con total naturalidad. De acuerdo, pero si es así, los estudiantes de otoño son aún más pobres, no, definitivamente no van a poder pagar mis precios. ¿Para qué me preparo entonces? Lu Min rodó los ojos. Para los comerciantes ricos, además de los eruditos, a los estudiantes más prometedores siempre los patrocinan los mercaderes. Se llama inversión, y tú deberías hacer lo mismo. Invierte en los que veas con más potencial. Cuando tengan éxito les pides que te escriban un poema o una placa para el restaurante y el negocio se irá a las nubes. Quién sabe, tal vez en 100 años esto se convierta en una leyenda. Wang Qian lo miró como si estuviera frente a un caso perdido. No es necesario. No me interesa nada de eso. Lu Men hizo un gesto con la mano restándole importancia como un verdadero sabio que desprecia la fama. Al diablo. Esos pobres estudiantes no son de fiar. Si de verdad quiero fama, mejor me escribo mis propios poemas, me copio de las obras maestras de la historia y me convierto en un genio literario. Sería 1000 veces mejor que las cursilerías de esos eruditos. Está bien, está bien. No te importa la fama, pero el dinero sí, ¿verdad?, suspiró Wang Qian. Nunca imaginé que Lu Men fuera tan terco. Solo intento hacerle un favor, ¿por qué tiene que ser tan difícil?, pensó Wang Qian. Claro que me importa, pero acabas de decir que no tienen dinero, asintió Lu Men. Por supuesto que quiero dinero. Exacto, porque no tienen dinero es que será fácil ganar el de ellos, dijo Wang Qian como si fuera la cosa más lógica del mundo. Ahora sí que me perdiste. Por un segundo Lu Men creyó que Wang Qian le estaba hablando en otro idioma. Piénsalo, esos estudiantes llevan 10 años estudiando y comiendo pura miseria. Después de un viaje tan agotador llegan aquí y huelen tus platillos. Obviamente querrán darse un gusto. Que no tienen dinero, no hay problema. Siempre llevan papel, pinceles y tinta. Diles que te paguen la comida con un poema o una pintura. Y si uno de ellos llega a ser el campeón imperial o un alto oficial, tu restaurante se hará famoso en todo el imperio. Suena muy fácil, pero ¿qué pasa si no aprueban? ¿De qué me sirve acumular un montón de papel inútil? Es que no entiendes. Las pinturas y caligrafías de los estudiantes siempre tienen algo de valor en el mercado. Además, yo te ayudaré a filtrar a los mejores. Llevo años en la capital, conozco perfectamente qué academias son las más prestigiosas y qué estudiantes tienen renombre. Tú solo aceptas sus obras, yo las evaluaré. Te garantizo que no vas a perder un solo centavo. Mientras conversaban, un repentino alboroto estalló en la entrada. Un grupo de jóvenes con aspecto de eruditos rodeaba a Inya tironeando de ella. La chica con el rostro rojo como un tomate abrazaba su bolsa de monedas mientras intentaba retroceder. Señorita, por favor, tenga piedad. Nos quedamos sin dinero para el viaje y llevamos un día entero sin probar bocado. Usted parece tener un corazón bondadoso. ¿Podría regalarnos unas cuantas monedas para comprar un pan al vapor? Yo no tengo dinero. Déjenme en paz. Inya pisoteó el suelo desesperada. Yo solo vine a comer hoy, como terminé rodeada de estos estudiantes mendigos. Lu Men frunció el ceño, empujó la puerta y salió. Señores, ¿no les parece inapropiado acosar a una jovencita? Jefe del establecimiento, le ruego nos perdone. Es que nosotros de verdad estamos. El estudiante de túnica verde que lideraba el grupo suspiró y juntó las manos en señal de disculpa. Lu Men lo observó. Estaba demacrado y pálido. Su ropa, aunque limpia, estaba descolorida por los lavados y los puños se veían desgastados. Eché un vistazo a los demás. Eran 5 en total, todos jóvenes de mirada clara pero con una profunda fatiga y vergüenza marcadas en el rostro. Pasen. Jefe, es probable que no podamos pagar mucho. Primero coman, después hablamos. Lu Men se dio la vuelta y entró al restaurante. Los estudiantes se miraron entre sí y tras dudar un instante lo siguieron. Inya aprovechó la oportunidad para escabullirse y esconderse detrás de Lu Men. En el salón principal Wang Qian tomaba té plácidamente. Al ver a los estudiantes alzó una ceja pero no dijo nada. Lu Men entró a la cocina. Poco después regresó con 5 tazones de arroz blanco humeante, un gran plato de pollo kung pao y una porción generosa de cerdo cocido 2 veces. Había preparado más comida de lo habitual y el aroma inundó el lugar en segundos. A los estudiantes se les iluminaron los ojos y sus nueces de Adán subieron y bajaron al tragar saliva, aunque trataban de mantener la compostura. Jefe, esto es demasiado. Nosotros, coman. Esta ronda corre por mi cuenta, pero con una condición. Los estudiantes se tensaron de inmediato. Después de comer cada uno me hará una pintura o un escrito. El tema es libre pero quiero que le pongan el alma. Si es de buena calidad, de ahora en adelante podrán usar su arte para pagar parte de sus comidas en mi restaurante. De verdad, los jóvenes se miraron asombrados y felices al mismo tiempo. Escribir y pintar no es ningún problema para nosotros. Si de verdad podemos pagar con eso es una bendición. Por supuesto, pero si me entregan cualquier garabato hecho sin ganas no habrá una próxima vez. Tras hacer repetidas promesas y olvidar por completo sus modales, los estudiantes se abalanzaron sobre la comida con una voracidad que haría palidecer al mismísimo Wang Qian en sus mejores días. El escolta desde su asiento observaba la escena y le levantó el pulgar a Lu Men en señal de aprobación. Es usted un genio, jefe Lu. A esto le llamo lanzar la línea lejos para atrapar al pez más gordo. No estoy seguro, respondió Lu Men con indiferencia. Solo pensé que estos muchachos están pasando por un momento difícil. Si puedo ayudarlos lo haré. Además, no perdía nada con probar tu método. Después de comer, los estudiantes cumplieron su promesa y le pidieron prestados a Lu Men los pinceles y la tinta. Tal vez por la enorme satisfacción de la comida o por la sincera gratitud hacia el jefe. Pusieron todo su empeño en las obras. El de túnica verde dibujó un bambú en tinta negra firme y erguido con un porte majestuoso. Otro de carácter más reservado escribió un pasaje clásico con trazos fuertes y un aura imponente. El más joven de todos pintó un pequeño y sencillo paisaje pero con una atmósfera tan serena que incluso Inya se quedó embelesada. Jefe, qué hermoso pintan, susurró la chica. Wang Qian también se acercó a observar, asintió y le susurró a Lu Men. El de verde se llama Zhou Benian, es un talento bastante reconocido en el sur. Ese bambú vale por lo menos 10 taeles de plata en la
capital. El que escribió el pasaje es Lipu, tiene la mejor caligrafía de todos. Felicidades jefe Lu, se acaba de ganar una fortuna con esta comida. Lumín guardó los pergaminos con cuidado. No sé nada de arte pero puedo sentir la sinceridad y el talento en estos trazos. Los estudiantes se despidieron con infinitas muestras de gratitud prometiendo que si lograban quedarse en la capital después de los exámenes serían clientes habituales. Al verlos alejarse Lumín sintió algo distinto en su interior. Este restaurante que inesperadamente conectaba el pasado con el futuro parecía haber dejado de ser solo un medio para vender comida rápida y ganar algo de dinero extra. Wang Qian y su caravana también emprendieron el viaje. Antes de irse le entregó una dirección a Lumín. Esta es mi residencia en la capital. Si alguna vez necesitas algo o si te decides a abrir una sucursal allá ven a buscarme. El restaurante recuperó su calma habitual. Inja seguía yendo a comer cada 2 o 3 días y siempre se iba con una sonrisa de satisfacción. Sujin y los hombres que había enviado a espiar no encontraron ningún rastro de infidelidad o conspiración. Y como la criada trabajaba con mucha más eficiencia desde que iba allí, Sujin decidió dejarla en paz aunque su curiosidad por ese lugar que tenía a su empleada tan cautivada no hacía más que crecer. Lin Hao regresó, y no solo trajo a más recolectores de hierbas de su aldea sino que le pidió formalmente a Lumín quedarse a trabajar en el restaurante. No pedía salario, solo comida. Lumín aceptó de inmediato y le preparó una habitación en el patio trasero. Con alguien vigilando el local tendré menos de qué preocuparme. Los días pasaron. Tal como había predicho Wang Qian, los estudiantes del sur comenzaron a viajar hacia el norte y pasaron por el pueblo de Keu. No se sabe cómo, pero el rumor de que el restaurante de Lumín aceptaba arte a cambio de comida se esparció como la pólvora. Esto trajo a una gran cantidad de estudiantes brillantes pero con los bolsillos vacíos. Poco a poco el sonido de los recitales y los debates llenó el local. Aunque a veces resultaba ruidoso, también le dio una vida y un encanto especial a aquel viejo edificio. Lumín por su parte seguía despertándose a la hora que quería, seguía calentando su comida precocinada en el microondas y viendo cómo los inventarios de su refrigerador bajaban lentamente, mientras en secreto adquiría una bonita propiedad en el mundo moderno, sintiéndose cada vez más seguro de su futuro. De vez en cuando, en la quietud de la noche se sentaba solo en el salón principal observando las pinturas y caligrafías que los estudiantes habían dejado y escuchando los ronquidos acompasados de Lin Hao desde el patio trasero. Este restaurante que atraviesa el tiempo y el espacio es cada vez más interesante. El microondas seguía zumbando. El refrigerador seguía lleno de comida precocinada. Tal vez la leyenda apenas estaba comenzando. Y así Lumín, el jefe que forjaba su destino a base de tecnología y trucos modernos, escribía un nuevo capítulo en este universo donde el pasado y el futuro se entrelazaban.